Registro 07-B. Me llamo Manuel Cisneros. Subteniente de inteligencia. 30 años. 9 en filas al momento de esto. No acostumbro a hablar a cámara ni escribir bitácoras personales, pero lo que sigue es lo más parecido a una declaración que puedo dejar, por si un día alguien encuentra lo mismo que yo encontré, y decide abrirlo. Me tocó revisar un disco duro decomisado en 2019, frontera con Belice. Equipo viejo, carcasa rayada, una etiqueta pegada con marcador. Audios. No esperaba nada raro. Contrabando, grabaciones caseras, quizá música. Al conectarlo, apareció una carpeta con nombre simple, 07B. Dentro, decenas de archivos de voz. Todos con códigos y fechas. Todos iniciaban igual, con la misma frase idéntica, calcada. Registro 07B. Subteniente Cisneros reportando. Mi nombre, mi voz. Reconocí el timbre, el modo de respirar entre palabras, ese pequeño golpe de lengua que me molesta cuando estoy cansado. No soy el tipo que se asusta por oírse en una grabación. Lo extraño fue ver una fecha de 2017, otra de 2015, una de 2011. En 2011 ni siquiera estaba en el ejército. Y aún así, ahí estaba yo, dando un parte como si nada. Al principio pensé que era una broma de la unidad de análisis, una edición para medir reacciones. Le subí volumen a la primera pista. Escuché. Objetivo en la ribera del Usumacinta. Extracción de civiles. Tiro a tiro. Avance por la brecha. Era un vocabulario que uso, sí, pero había detalles que no me cuadraban. Hablaba de compañeros cuyo alta llegó años después. Mencioné. Bueno, esa voz mencionó un sargento que conocí hasta 2020, como si ya hubiéramos servido juntos. En otra cinta, supuestamente de 2015, decía haber aterrizado en una planicie de la Candona donde yo, Manuel, no he puesto un pie. Abrí la metadata. Coordenadas. Siempre en Chiapas, esparcidas como chinchetas sobre un mapa invisible. Y un detalle en común. El mismo día y la misma hora final en cada registro. 12 de marzo, 23:59. El sello de tiempo estaba limpio. Nada de edición visible. Pude haberlo dejado ahí, entregar el reporte y pasar al siguiente expediente. Pero había algo que no me soltó. Me escuché decir, este será mi último informe. Y la garganta se me apretó, como si me hubieran robado una frase que todavía no digo. Solicité permiso para verificar al menos una coordenada. Me autorizaron un desplazamiento discreto. Yo iba solo, con un chofer que me dejó en una brecha, y siguió a la cabecera municipal. Sierra de Corozal, monte cerrado, humedad que se te pega a la nuca. Caminé siguiendo el punto marcado en el GPS. No había nada especial, suelo blando, olor a tierra mojada, un claro minúsculo donde la luz caía en vertical entre hojas grandes. El GPS se reinició sin preguntarme nada, como si le hubieran quitado la pila y puesto otra. Pantalla en blanco, luego el iconito de arranque. Lo tomé como un mal contacto. Fue entonces cuando empecé a oírlo. No lejos, tampoco cerca. Un sonido de parlante viejo, como cuando una bocina pequeña satura un poco en las S. Registro 07B. Subteniente Cisneros reportando. Apreté los dientes. Caminé hacia la fuente de ese audio. No había bocina, no había radio. Solo hojas, ramas, un tronco caído. Di 3 pasos, y la frase se repitió, igualita. El mismo quiebre de respiración. La misma prisa en la última sílaba, como si me ardiera la lengua. No me detuve. Necesitaba encontrar el artefacto, el truco, lo que fuera. La vereda se estrechó. Me di cuenta tarde de que ya no escuchaba insectos, ni pájaros, solo eso. Mi voz, repitiendo la entrada del informe, una y otra vez, pero con ligeras variaciones en el aire, como si vinieran de distintos puntos. Entonces, no fue una voz, fueron 2, luego 4, luego muchas. El mismo texto, la misma cadencia, desalineada por milésimas de segundo. Se montaban. Parecía un multitudinario que hablara con mi boca. Tuve la reacción más simple, correr. Hacia cualquier lugar que no fuera ese claro. La selva no se movió mágicamente. No voy a adornarlo. Lo que pasó fue que perdí sentido de dirección. Hojas por todos lados, sudor en los ojos, la camiseta pegada como trapo húmedo, piernas pesadas. Y la frase repetida, ahora con añadidos que no recordaba haber grabado. Este será mi último informe. No era un grito ni un susurro. Era seco, como una nota pegada en un muro. Me caí de bruces, las palmas en la tierra negra,
el sabor a hierro en la boca. No sentí miedo de película. Sentí rabia. Quise callarme. Quise decir ya. Pero la voz no dejó huecos. Encuentro cortes, cambios de pista. No lo noté en el momento, lo reconstruyo ahora. La frase se multiplicó hasta hacerse ruido. Y entonces, silencio. De golpe. Como cuando apagas un ventilador y te das cuenta de que llevaba horas encendido. Tardé en reconocer mi respiración. Me senté. Tenía un calambre en el muslo izquierdo que no cedía. Saqué el celular. Sin señal. 2:14 en la pantalla. Luz blanca, nada más. El GPS seguía reiniciándose sin parar. Me acordé de una cosa absurda. De niño me daba miedo mi eco en el baño de la secundaria, porque sentía que tardaba demasiado en regresar. Pensé eso y me dio risa. Y luego me dio coraje por haberme reído solo. El resto es borroso. Caminé, sí. Tomé agua hasta vaciar la cantimplora. Intenté recordar la ruta con marcas en el suelo que se borraban en minutos. Me enojé con un tronco que no me dejaba pasar, y terminé pateándolo como idiota. Creo que recité mi matrícula en voz alta varias veces para mantenerme centrado. Y sin embargo, en medio de ese enredo, me descubrí diciendo despacio, casi con cuidado. Registro 07B, Subteniente Cisneros reportando. Lo dije para comprobar que a mi voz todavía le obedecía yo. Lo dije para competir con la otra. No gané. Me desmayé o me quedé dormido de pie. Al despertar, estaba acostado en una camilla. Techo blanco, foco parpadeando. Hospital militar en Tuxtla. Un general de zona, serio, me informó que me habían encontrado en una brecha, deshidratado, sin radio y sin parte del equipo. Me preguntó si había ingerido algo, si alguien me había hecho daño, si había evidencia de presencia hostil. Contesté lo necesario. Luego pedí que alguien bajara al cubículo de análisis y me trajera la carpeta de audio del disco decomisado. No hubo carpeta. No hubo disco. Nadie supo de qué hablaba. Un sargento técnico me dijo con calma que quizá confundí expedientes, que traía demasiadas horas encima. Lo típico. Me dieron suero, me retuvieron un par de días para observación. Ningún médico encontró daño neurológico. No hubo razón para levantar un reporte especial. Antes de salir, me acerqué al técnico de sistemas y le pedí, ya sin formalidades, que buscara cualquier rastro de 07B. Se rió con respeto, esa risa cuidada que no lastima jerarquías, y me enseñó una pantalla vacía. Cisneros, ni en caché, ni en logs, ni en los temporales. Si existió, no pasó por aquí. Me quedé viendo mi reflejo en el monitor. Tenía los ojos rojos, la barba sin rasurar, y por un segundo sentí que el de la pantalla movía la boca antes que yo. De regreso en mi alojamiento, me propuse cerrar el tema. Hice lo que hacemos cuando algo nos inquieta. Rutina. Limpieza del arma. Inventario de mochila. Llamada breve a casa. Cena. Dormir. Dormí. Y soñé. No fue pesadilla como la gente la cuenta. Fue simple. Yo, sentado frente a una grabadora que no era de la unidad, sino una casete vieja, con etiquetas de papel amarillentas, enumeradas. Yo, apretando REC. Yo, diciendo lo mismo de siempre. Sentí el botón rechinar bajo el dedo, poliplástico caliente, y cuando desperté, tenía la boca seca como si hubiera hablado toda la noche. Al otro día, quise probar algo. Me senté en el borde de la cama, saqué el celular, abrí la grabadora. Dije, registro 07B, Subteniente Cisneros reportando. Guardé el archivo. Lo reproducí. Hasta ahí, normal. A los 15 segundos, sin que yo tocara nada, la reproducción hizo un brinco y pasó a otra cosa. Ubicando punto de extracción. 12 de marzo, 23:59. Lo borré de inmediato, como si el teléfono pudiera morderme. Lo revisé después en una compu limpia. El salto ya no estaba. La pista era corta, la frase de siempre. Me sentí ridículo. Ojalá todo quedara en eso. No quedó. En el comedor, uno de los muchachos soltó un comentario sin voltaje. Oiga, mi sub, ayer soñé que usted nos estaba dando una charla en una vereda, pero hablando como robot. Todos rieron. Yo me reí también, por no dejar. No dije lo que pensé. Que de un modo u otro, mi voz estaba ocupando lugares donde yo no estaba. Cuando me tocó guardia, me puse los audífonos y probé poner música fuerte. No ayudó mucho. De vez en cuando, entre dos canciones, tuve la impresión, solo eso, una impresión de que alguien dejaba un mensaje corto en el hueco. Mi nombre,
la hora, él reportando. Consulté a un viejo instructor. No le conté todo, nada de discos ni de sueños. Le pregunté si conocía la fecha, 12 de marzo, como algo dentro del historial de la zona. Me dijo que ese día, años atrás, una patrulla se extravió por 2 noches, y al volver, juraban que habían registrado puntos inexistentes en el mapa. Les cerraron el informe por falta de pruebas, remató. Yo asentí, agradecí, cambié de tema. No quise preguntar más. Acepto que hay 2 versiones de lo que me pasó en la sierra. La razonable. Me desorienté, consumí menos agua de la debida, me cargó la ansiedad, y mi cerebro, conociendo mis tics, me jugó la broma de escucharme donde no debía. La otra versión no es más bonita, pero explica por qué en sueños sigo apretando rec. Pienso que hay informes que se graban antes de suceder, que a veces lo que decimos llega primero que nosotros, que hay lugares, ese claro, esa hora donde la voz se queda colgada, como ropa en una cerca, esperando que el cuerpo pase a recogerla. No te estoy pidiendo que me creas, solo te digo que, desde ese día, evito decir en voz alta la frase completa. Si debo reportar, lo hago, pero con otras palabras. Evito también los claros con luz vertical, aunque me tilden de quisquilloso. Y por nada del mundo, me quedo cerca de un aparato que grabe a las 23:59 del 12 de marzo, sea el año que sea. Llamémosle manía, llamémosle cuidado. A veces, todavía, mientras me quedo dormido, siento que alguien me toma la delantera. Como si lo que voy a decir ya lo hubiera dicho en otro lado, con la misma cadencia, con el mismo aire que me falta al final. Hago una pausa, me trago la frase. Pienso en cualquier otra cosa, en el olor a café recalentado del comedor, en el ruido de botas mal abrochadas, en el peso exacto de mi arma cuando falta una bala, y casi siempre funciona. Casi. Si llegaste hasta aquí porque encontraste un archivo con mi nombre y una etiqueta parecida, hazme un favor, no lo reproduzcas en campo. No lo pongas en altavoz. No lo repitas sin necesidad. Si por terquedad lo haces, no te quedes con la idea de que lo que viene es inevitable. Camina al lado contrario del que el audio parezca empujarte. No corras en línea recta. Los montes no son líneas, son remolinos. Y toma agua. Mucha. No por brujería. Por tu cabeza. Yo sigo en servicio. Cumplo órdenes. Hago lo que me toca. No me considero un hombre supersticioso, pero aprendí a desconfiar de lo que suena exactamente igual. La vida real no se repite con tanta precisión. Los ecos, cuando son ecos de verdad, llegan tarde, deformados, traen manchas, te devuelven una parte de ti que no te gusta. En cambio, eso, lo que sea que grabó mi voz en 2011, 2015, 2017, suena demasiado limpio. Y lo limpio, en medio del monte, da más miedo que el lodo. He pensado terminar con una frase elegante, de esas que cierran reportes con dignidad. No me sale. Prefiero dejarlo simple, como se lo contaría a un novato que me preguntara sin malicia. Mi sub, ¿usted qué haría? Haría esto. Apagaría todo a las 11:58. Me pondría de espaldas al claro. Y me diría en voz baja, solo para mí, que no es obligatorio repetir lo que otro yo ya dijo en ningún lado. Que la voz también obedece cuando se le ordena callarse. Lo demás, si llega, que llegue en silencio. Y si llega hablando con mi voz, que hable solo. Yo no pienso responderle, porque si algo aprendí aquella vez en la Sierra de Corozal, es que hay informes que no son para nosotros. Y cuando uno insiste en completarlos, el monte cobra su cuota. Te borra un pedazo del camino, y te devuelve distinto. No es una amenaza. Es un recordatorio para quien ande curioso. La curiosidad, en esta chamba, se permite. La insistencia, no siempre. Eso es todo. Soy el subteniente de inteligencia Manuel Cisneros. Y, por si lo dudabas, no es mi costumbre terminar así. Pero hoy sí. Hasta aquí dejo constancia. Si algún día me escuchas decir otra cosa, en otra fecha que no te cuadre, recuerda lo que te dije, apaga el equipo, da media vuelta. Y no repitas mi nombre, no es que me vaya a pasar algo, es que no quiero volver a oírme donde no estoy. Memoria 14. Soy el sargento de comunicaciones Javier Cota, 34 años, 12 en servicio. Esto pasó en La Lacandona, en 2021, durante una operación discreta que en papel se llamaba Memoria 14. El nombre parecía un trámite, una etiqueta para archivar cables y audios. Ahora entiendo que era una advertencia que nadie supo leer. Nos instalaron en un claro angosto, a una hora de caminata del río,
Tierra negra, humedad pegada a la piel, mosquitos que no perdonan ni con repelente. Teníamos una carpa para equipo, otra para descanso, y un círculo de piedras donde, por turnos, calentábamos café diluido que sabía a metal. Yo llevaba el registro de frecuencias. Hora, intensidad, origen estimado, palabras clave. Nada glamuroso. Conectar, escuchar, anotar. Así se supone que sobrevives el trabajo, sin imaginación. Las primeras noches fueron rutina. Interferencias, voces cortadas, un cambio por aquí, un recibido por allá. En la madrugada del 5 de mayo, revisé las grabaciones con los audífonos grandes que me marcan las orejas. Ahí empecé a notar algo que no se veía, solo se sentía. Mensajes que nadie de nosotros dijo, voces nuestras, idénticas. Mismas pausas, mismas manías de respirar antes de hablar. Repetían conversaciones de días previos con cambios mínimos. Palabras movidas, órdenes que no existían. «Sargento Cota, verifique la antena», dijo el capitán en una cinta. Yo anoté. No hubo orden. Nadie pidió revisar nada. Y además, ese término no encajaba con lo que teníamos montado. Era como si tomaran nuestras voces y las doblaran 2 grados hacia un lado. A las 2:10, aparece mi voz en otra pista, pidiendo refuerzos porque la base se había doblado. ¿Doblarse cómo? Nadie dice eso. Una base no se dobla, se cae, se quema, se abandona. Pero en la grabación lo digo con mi tono cansado de madrugada, sin dudar, como quien mira lo imposible y lo nombra con la primera palabra que encuentra. Apagué el reproductor. Me dolían los oídos. Afuera, el aire olía a hoja podrida y gasolina. Caminé hasta la mesa de la bitácora para asentar la anomalía. Abrí el cuaderno y el papel se me quedó pegado a los dedos sudados. En la página siguiente había un registro que no hice. Mi letra, mi manera de poner las fechas con guión. Decía: 6 de mayo. 2:10 Sargento Cota desaparecido en la línea de frecuencia. Leí 3 veces lo mismo. Me senté para no caerme. Pensé en esas bromas pesadas de campo, pero nadie sabía imitar mi letra. Nadie. Guardé el cuaderno como si guardara un animal vivo. Volví a la carpa de equipo. Los LEDs de los aparatos parpadeaban lento, como si respiraran con nosotros. Puse los audífonos otra vez para descartar que estuviera sugestionado. En la banda de prueba escuché respiración al mismo ritmo que la mía. Hice una pausa larga, y en los audífonos la pausa también fue larga. Tragué saliva y en la grabación escuché ese mismo trago, pero medio segundo antes. Como si me fueran ganando por una nariz. Me quité los audífonos de golpe. La carpa se sentía más chica. ¿Todo bien, sargento?, preguntó Cárdenas, que hacía guardia. Sí, falsa alarma. Mentí por reflejo. No hay manual para esto. El miedo se camufla como protocolo. Amaneció pesado. La luz en la selva entra de lado y corta en capas, como lonjas amarillas entre las ceibas. El capitán nos reunió. Nadie habló de cosas raras. Cuando chequé los relojes del campamento, todos marcaban 24 horas menos. Mi pulsera, la Casio del radio, el reloj barato de pared. Todos atrasados un día. El capitán levantó ceja, dijo que seguramente los dejamos cerca del imán del generador y se desajustaron. Tragué lo que iba a decir. ¿Para qué? La realidad tampoco necesita que la defiendas. Intenté quemar las cintas de la madrugada. El encendedor chispeó, pero la llama no cuajaba. El papel no agarraba fuego, como si estuviera húmedo desde adentro. Las guardé en una bolsa hermética. Ese día patrullamos perimetral. El monte sonaba normal. Pájaros, hojas, ramas. Pero había un ritmo que no aparecía antes, como un tac-tac detrás de los grillos. Entonces lo oí. Mi nombre, a baja voz, de donde no había nadie. Javier. No fue malicioso. Fue como si alguien cerca, muy cansado, solo quisiera confirmar que yo seguía ahí. Me detuve. El cabo Lugo me rebasó, ni se enteró. Me mordí el interior de la mejilla hasta saborear metal. Si respondía, ¿a quién respondía? En la tarde, cuando el calor amaina, volvimos a la mesa de registro. El cuaderno estaba abierto. La hoja siguiente decía: 5 de mayo, día no registrado. ¿Quién escribió eso? Nadie se acusó. Nadie se ríe cuando lo desconocido está sentado a tu lado, respirándote en el cuello. Esa noche, decidimos hacer un ejercicio simple. Le pedí a Cárdenas que me hablara por radio cada 5 minutos con la misma frase. Cota, confirme pulso. Yo contestaría con otra. Pulso estable. Quería ver si cintas repetían el intercambio. Al tercer ciclo, la grabación agregó un detalle que no pasó.
Mi respuesta vino acompañada de una tos corta, como si hubiera aspirado humo. Yo no toqué cigarro. A la quinta vuelta ya había dos versiones de mí. Una con tos, otra sin tos, intercaladas. Y en la séptima, surgió otra voz por debajo, bajita, arrastrada, con mis pausas pero con una frase que ninguno de los dos había dicho. No borren los días. Me quedé helado. Le hice una seña a Cárdenas para que callara. Rebobiné y volví a escuchar la frase. Ahí estaba, como escrita a lápiz sobre una tinta más fuerte. No era imaginación, no era eco, era una segunda capa. Hasta ahí pude con el secreto. Fui con el capitán, le puse la cinta. No me creyó. Me miró como se mira a un hombre que ya no está del todo en el mismo cuarto. Descanso, Cota. Mañana lo revisamos con cabeza fría. Dormí a ratos. Soñé con la mesa de la bitácora y con mi letra avanzando sola. Me despertó un golpe seco, un ahogado. Salí. El cabo Lugo estaba sentado, los ojos abiertos, la radio apoyada en la rodilla. ¿Lo escuchó mi sargento? Me dijo sin verme. Dijo mi nombre, pero en mi voz. No hicimos chistes. No hay chistes para esto. A las 2:10 exactas, la carpa de equipo se iluminó por dentro con una claridad sin foco. El aire se puso espeso, como cuando abres un cuarto cerrado meses. Entré con cuidado. Todo parecía igual. Y sin embargo, todo estaba movido 1 milímetro. Los cables, las libretas, las botellas, mis audífonos. Una segunda posición, apenas desplazada, que mi vista rechazaba y mi cabeza aceptaba tarde. La base se dobló. Me escuché decir en la cinta horas antes. Me quedé viendo la mesa. Si existe una manera correcta de colocar unas tijeras, esas tijeras estaban en dos maneras correctas superpuestas. Toqué el borde metálico del sintonizador. El metal estaba a la temperatura de una fiebre. Escuché la respiración en los audífonos, sincronizada con la mía. Otra vez el pequeño desfase. Probé un truco. Conté en voz baja. 1, 2, 3. En la grabación, la cuenta empezó medio segundo antes de que yo abriera la boca. Me temblaron las manos. Las escondí detrás. Cárdenas, dijo sin mirar. Si me oyes hablar sin que se me muevan los labios, me quitas los audífonos, ¿sí? Sí, mi sargento. No esperé respuesta del otro lado. Quería quedarme en una sola capa. En la bitácora, alguien, digamos, yo y no yo, anotó a pluma apretada. No borren los días. Si se borra uno, el siguiente no encuentra dónde caer. Le pasé el dedo, como si pudiera sentir el peso de esa mano que no era exactamente la mía. Me dio sed. Tomé agua tibia, a sorbos, porque en campo hasta el agua parece tener espinas. A las 3 de la mañana, el capitán entró de golpe, más pálido de lo normal. Revisé el reloj del generador, está un día atrás, y adelantado 3 minutos respecto al mío. ¿Cómo lo explicas? No lo explico, mi capitán. Nos quedamos en silencio. Afuera, un animal grande pisó ramas. A nadie le importó. El plan de la mañana era levantar y reposicionar. El capitán decidió mantener por 24 horas más, quizá por orgullo, quizá por reportar anomalía con evidencia. Me pidió que dejara 2 equipos grabando en paralelo y que escribiera cada detalle. Toqué madera, no por supersticioso, por costumbre. Al mediodía, Lugo reportó una sombra doble junto a su bota. Como si yo fuera 2, dijo sin darse importancia, tratando de que sonara a chiste. No nos reímos. Seguimos trabajando con el cuidado torpe de quien haría una operación a corazón abierto con guantes para lavar platos. A las 18 horas, el sol se metía detrás de los árboles. Yo escribía, piel pegada al banco. Oí mi nombre de nuevo. Esta vez respondí, bajito. Aquí estoy. Aquí estoy. Respondió mi voz desde el equipo, medio segundo antes. Se me revolvió el estómago. Entendí que nos hacía polvo. No era escuchar otros. Era escucharnos a nosotros mismos sin control, adelantados o atrasados, como si el tiempo tuviera baches y las ruedas nos cayeran en ellos sin aviso. Uno conduce con mapas, con rutas, con horarios. De pronto, la carretera se parte y sigues al volante. Es lo mismo. Esa noche un colibrí se metió a la carpa. Digo colibrí por tamaño. En realidad, era un pedazo de brillo que se clavó en la luz y vibró hasta que todo el cuarto pareció latir con él. Cárdenas se persignó. Yo me quedé quieto. El brillo salió como entró, sin ruido. El reloj marcaba 1:59.
No sé cuánto tiempo pasó hasta que volvió a marcar 1:59. A las 2:10, sentí un tirón en el estómago. No duele. Se siente como bajar de golpe un escalón que no viste. El aire delante de mí parecía agua muy quieta vista desde abajo. Escuché mi voz en la cinta diciendo, no borren los días. Y luego otra vez el trago de saliva adelantado. Pensé en el cuaderno con la fecha que no llegó. Pensé en la orden del capitán que no fue. Pensé en que la selva, con todo su ruido, estaba escuchándonos como si fuéramos un programa de radio viejo, que alguien vuelve a sintonizar por error. No voy a adornar lo que sigue. Hubo un segundo, o lo que creí un segundo en que vi mi mano escribir algo antes de que yo la moviera. Alcancé a leer la palabra, desaparecido. Me puse de pie tan rápido que tiré el banco. Cárdenas se asustó, y me retiró los audífonos de un jalón, tal como le pedí. La respiración en el equipo siguió, por su cuenta, 3 ciclos más. Y se detuvo. Salimos los 3, capitán, Cárdenas y yo. El aire afuera estaba más frío. Alguien dijo tranquilos, y no supe quién fue. En el claro, las luciérnagas parecían reflejos de un campamento igual al nuestro, solo que a un lado, un poquito más lejos. No era una visión bonita. Te deja la sensación áspera de saber que hay otro, que hace lo mismo que tú y, sin embargo, no eres tú. Como cuando te ves en un vidrio con poca luz, y tarda en coincidir el gesto. Arrastramos el equipo a la fogata. El capitán decidió quemar todo lo que tuviera registro de voz. No sé si por fe o por necesidad de actuar. Echar cosas al fuego da una paz boba. Las cintas se rizaron, y soltaron un olor que no sé describir. A plástico y a hospital. A memoria vieja. El cuaderno. Número. El cuaderno no agarraba llama. Lo sostuve para echarlo, y de pronto sentí que pesaba el doble. No por grosor, por densidad. Abrí una página al azar. Mi letra de nuevo. 6 de mayo, 2:10 Sargento Cota desaparecido en la línea de frecuencia. Cerré de golpe, y lo guardé en mi mochila. Lo que no se quema, te elige. Al amanecer, recogimos. Los relojes seguían marcando un día antes. La selva parecía haber bostezado, y vuelto a su sitio. De regreso, el camino se sintió más largo. No hablamos mucho. Al llegar a base, entregamos lo que sobrevivió. Informes, material, un capturador que ya no encendía, y mi cuaderno. El oficial de archivos hojeó sin interés hasta que llegó a la nota de día no registrado. Levantó la vista, la bajó, pasó la hoja, como quien encuentra algo que decide no haber visto. Firmamos salida. A mí me enviaron a casa con descanso de 3 días. Cuando regresé a la semana, pedí revisar el folio del 5 de mayo. El sistema mostraba registros hasta el 4. El 5 no existía en el calendario interno. En la pared de la oficina, un almanaque de tortillería marcaba con rojo el 10 de mayo. El 5 estaba tachado. Le pregunté al sargento de guardia si alguien había hecho esa tontería. Me dijo que llegó así. Le dio risa floja. A mí no. Desde entonces, cada que escucho mi voz en una grabación, me miro la boca en algún reflejo para confirmar que no estoy hablando sin mover los labios. No es paranoia barata. Es higiene. Como lavarte las manos antes de comer. Uno aprende hábitos raros para seguir siendo uno. No sé si lo que vivimos fue una falla del equipo, una jugarreta de frecuencia, un fenómeno natural con nombre que desconozco, o una grieta pequeña en la costra del tiempo. Lo que sé es que hubo un día que nos mordió, y no nos soltó del todo. A veces, de madrugada, pongo un reproductor viejo que me llevé digamos que por accidente. Subo el volumen apenas. En ciertos tramos parece venir un paso por delante, contándome lo que voy a decir. Otras veces se queda atrás, como si no quisiera alcanzarme. Lo apago con cuidado, como quien cierra el pico a una olla de presión. Me pidieron que diera mi testimonio para el video, y que explicara el origen de la leyenda. No hay leyenda sin gente que la necesite. Alguien, algún día, dirá que en la Lacandona hay un claro donde los días resbalan y caen mal, donde los radios hablan solos y las libretas se escriben sin mano. Dirán que un sargento se perdió en la línea de frecuencia. Si lo oyen, no discutan. No corrijan los detalles. Las historias son como los ríos. Se van por donde pueden, no por donde deberían. Yo solo puedo decir esto. Si algún día revisan una cinta y escuchan su voz adelantarse medio segundo, no intenten ganarle. No le pongan nombre. No intenten borrarla. Déjenla pasar como quien deja pasar una ráfaga en carretera. Porque si borran un día, el siguiente no encuentra dónde caer.
Y quedarse sin lugar para caer es la forma más discreta de desaparecer. Lo aprendí en Memoria 14. Y sigo aquí, por ahora, en esta capa. Si me oyen en otra, no respondan. Solo bajen el volumen y respiren. Con calma, para no enseñarles el ritmo. Identificación 042. Soy el capitán de infantería Raúl Medina, 38 años, 15 en filas. En mayo de 2021 me asignaron al Comando Especial 042, Selva de Campeche. Vigilancia aérea, monitoreo de vuelos rasantes, rutas nocturnas por brecha. Trabajo de calor y mosquitos, de botas embarradas y antenas que se oxidan si parpadeas. Hasta ahí, normal. Lo raro empezó el primer día. Mi expediente ya estaba firmado con mi nombre y mi huella. Yo no. La oficial de administración, trenza apretada, olor a loción barata y café recalentado, juró que me había recibido la semana anterior. Me enseñó un folio con mi firma. Parecía mía, con ese garabato final que hago cuando voy con prisa. Me reí, medio incómodo. Debe ser un error del sistema, mi teniente. Ella no se rió. Bajé al comedor y un soldado, joven, orejas grandes, me soltó. Qué gusto verlo otra vez, mi capitán. Otra vez. Le pregunté cuándo nos habíamos visto. El martes, dijo. Cuando usted ordenó no salir después de las 9. Ese mismo martes yo iba camino a la base, todavía peleando con el GPS y el lodo. Se me fue la sangre a los pies. No dije nada, solo asentí, como si me acordara. Esa noche pedí acceso a las cámaras. Olor a plástico caliente en la sala de monitoreo. Vibración leve del aire acondicionado que nunca daba el ancho. La operadora buscó el martes a las 20:55. En la pantalla, yo. El mismo corte de cabello, la misma cicatriz que me dejó una culata en 2014, la misma forma de ajustar las mangas. Estaba sentado frente a la mesa, escribiendo un informe, mirando de vez en cuando hacia el reloj de pared. 20:58, 20:59. A las 21 exactas, el video se cortó. No hubo glitch ni ruido de señal. Solo un salto a negro, como si alguien hubiera cerrado la tapa de un coyote de un golpe. La operadora me miró por el rabillo del ojo. Tragó saliva. Yo también. Al día siguiente, 2 sobres en mi bandeja. Los 2 con mi nombre. Los 2 firmados por Capitán Raúl Medina. Firmas distintas. En uno, evacuar la base antes de las 20:30, horario local. En el otro, mantener posición hasta nuevo aviso. La clase de contradicción que se resuelve con radio a Mando. Pero Mando no contestó. O marcaba ocupado. O se escuchaban ruidos de fondo que parecían voces. O viento metido en una botella. Dividí el personal. Equipo Alfa. 8 elementos con el subteniente Farías. Listos para moverse a las 20:15. Equipo Bravo conmigo. Para quedarnos hasta medianoche. Si todo salía bien, Alfa se adelantaba a la pista de extracción y Bravo cerraba con barrido. Procedimiento de manual. A las 19:50, último chequeo. Temperaturas, 31 grados. Insectos pegados a la luz. Trompetilla en el oído derecho. Esa sensación pegajosa en la espalda que te hace pensar en quitarte la camiseta, pero no lo haces porque el chaleco te raspa. A las 20:13, Alfa salió por la brecha 3. Los vi en la cámara de perímetro. Avanzaron en fila india. La cámara térmica los siguió. 12 figuras calientes en un río negro. 20:45, reporte de Farías. Todo en orden, mi capitán. Llegamos al punto 1, 20:56. El operador en radar murmuró. Qué raro. El térmico marcaba manchas idénticas repitiéndose a una distancia fija, como si la patrulla dejara un eco caliente a sus espaldas. A las 21 horas, la pantalla de térmicos parpadeó. No se fue a negro, se llenó de un color plano, imposible. Como si la selva hubiera tenido de pronto la misma temperatura en cada hoja, cada gota, cada piedra. Silencio. Ni grillos. Nada. Farías, ¿me copias? Nada. Alfa, confirmación de posición. Solo el ventilador del techo dando una vuelta floja. Y el zumbido del tubo fluorescente, por primera vez audible. A las 0:03, el térmico volvió. Una línea de manchas móviles aproximándose desde el sur. Hice que nos formáramos en la puerta. Entraron a paso rápido, barrosos, con los uniformes llenos de hojas y lodo seco. Farías hizo saludo y dijo: autorización para cruzar al comedor, mi capitán. Ya tenemos 4 horas sin comer. 4 horas. Se suponía que estaban en la pista de extracción. Me acerqué, y olía a charco estancado, a madera húmeda, un olor que no conocía de esa parte de la selva.
¿Dónde estuvieron?, pregunté. Ahí mismo, dijo. Usted nos dio retén. Dijo que nadie salía después de las 9. ¿Se acuerda? No me acordaba. Y sin embargo mi nombre, mi firma, mis órdenes. A esa hora sentí algo muy físico. Una presión detrás de los ojos, como si el casco me apretara por dentro. Respiré hondo. Sabía que, si perdía la calma, todo se desarmaba. Dormí poco. Al amanecer, fui a comunicaciones. Pedí el log de llamadas a mando. En la pantalla, un registro con mi clave de voz marcando a las 20:40, 20:51, 20:59. Yo no había llamado a esa hora. Reprodujeron la última. Se escuchó mi timbre. Ese tono nasal que detesto cuando estoy cansado diciendo: procede retén interno. Nadie sale. La operadora me miró de nuevo sin mirarme. Hay incomodidades que se miden en milímetros. El que gira apenas la silla, el que finge ordenar papeles. Entendí. Ya circulaba la historia. El capitán que da órdenes y luego dice que no. A media mañana, bajé a almacén. Quería revisar el libro de firmas. A veces los errores se ven donde menos esperas. El sargento de armas me lo pasó. Encontré mi rubro en la página anterior a mi llegada. La firma era mía, sí, pero hecha con otra pluma, con una tinta que ya había perdido brillo, como si llevara días ahí. Metí el dedo en el bolsillo y toqué mi bolígrafo. Lo hice por inercia, como si pudiera comparar texturas a través del metal. No sé por qué, pero sentí frío en las uñas. Pedí un vuelo de reconocimiento con el dron táctico. Mi intención, recorrer la brecha 3 y ver si de verdad Alfa estuvo fuera. Subimos el dron a las 13:12. Calor tremendo, y ese golpe de sol que te pega en los dientes cuando sonríes. La cámara mostró huellas recientes, ramas pisadas, latas aplastadas. Hasta ahí lógico. Pero a los 100 metros, el camino se duplicaba. Igualito. 2 brechas paralelas con el mismo charco, el mismo tronco, la misma bolsa azul atorada en una espina. Si paneabas a la izquierda, veías la copia. A la derecha, el original. Si es que había original. El operador de dron dijo bajito: ¡qué chingados! Apagué el dron. Decidí trazar un plan simple. A las 18:30, formamos 2 binomios. Uno con mi cabo más veterano, otro conmigo. Caminos distintos, relojes sincronizados. Si había una trampa, la partiríamos. Movimos a las 19:02, hora rara, intermedia. Llevé un marcador fluorescente en la mochila. Cada 2 minutos dejaba una marca en la corteza de los árboles, flechas imperfectas que solo yo reconocería. Caminamos. Respiración en seco. Ese olor a tierra caliente que anuncia aguacero sin que llueva. Mis botas hicieron un sonido hueco. No era raíz, era madera. Un escalón, como si alguien hubiera colocado una tarima debajo de la tierra. ¿Escuchó?, me dijo el cabo. Afirmé. No quería explicar qué. A las 20:54 regresamos al perímetro. Yo, con flechas pintadas en las manos. El otro binomio, sin rastro de pintura. Les mostré una flecha en un tronco, fluorescente, fresca. Ellos señalaron el mismo tronco, limpio. Les juro que mis dedos tenían tinta que apestaba a solvente. Ellos juraron no ver nada. Discutimos. La discusión se volvió eco. Alguien dijo: esto no es normal. Yo dije, con la boca más seca de lo que me gusta admitir: nadie sale después de las 21. Y entonces lo entendí. No era una orden. Era una frontera. A las 20:59, todas las superficies de metal de la base hicieron un microsonido, apenas audible, como cuando tocas una cuchara con otra. El reloj del comedor dio ese último salto minúsculo que el ojo casi no capta. Y a las 21, ya lo saben, el plaf, sin ruido, la selva lisa en los térmicos, el mundo sosteniendo la respiración. El lunes siguiente, llegó un oficio. El archivo de identificación 042 ha sido eliminado. Pedí confirmación a mando. Tardaron. A la segunda insistencia, me contestaron con una frase que me atravesó el estómago. El capitán Raúl Medina murió en operaciones el 3 de mayo. Ese era mi día de llegada. Me quedé quieto, de pie, con el auricular pegado a la oreja, escuchando el vacío que dejan los operadores cuando cuelgan, y el sistema tarda un segundo en cortar. Ese zumbido fino que no es nada y es todo. Quise pensar en una explicación. Suplantación. Sabotaje. Broma de mal gusto. Lo intenté. Pero, ¿cómo explicas que la base tenga un horario en el que los hechos dejan de encajar? ¿Cómo explicas que 2 órdenes contrarias, firmadas por ti, se cumplan a la vez? ¿Cómo explicas que un equipo salga y,
A la vez, juré que nunca salió. En la región la gente empezó a hablar del doble del 042. El capitán que se ve en la tele y en la vida. Un video circuló, tomado con un celular desde la ventana del comedor, donde se me ve. O a alguien igual a mí escribiendo a las 20:59, levantando la mirada hacia el reloj, volviendo a escribir, y luego nada. Ese fue el origen de la leyenda. Dicen que si la base está en un cruce de veredas viejas, que si debajo hay una iglesia maya enterrada, que si arriba pasan aviones que doblan el tiempo. Cuentos. Ojalá fueran solo cuentos. No pretendo convencerlos. Solo quiero dejar claro cómo se siente. No da miedo como en las películas. No hay violines ni gritos. Da miedo como una migraña que aprieta, como el hormigueo en la nuca cuando alguien te llama por tu nombre y no hay nadie. Da miedo como reconocer tu letra y no acordarte de haber escrito. Ahora sigo en activo. Paso controles de identidad. Y a veces el lector biométrico se queda en rojo un rato, que se me hace eterno. 3 segundos. 4. Yo contengo la respiración. Juro que siento que, si respiro, el sistema va a elegir al otro. Al que firmó el martes. Al que ordenó el retén. Al que quizá, sí murió el 3 de mayo. Volví a ver el video del comedor muchas veces. Lo pauso en las 20:59. Me observo. El hombro derecho un poco caído. La mano izquierda apretando el bolígrafo con fuerza. Una gota de sudor que corre por la mandíbula y se pierde en el cuello del uniforme. Pienso, ese soy yo. Y pienso, ese no soy yo. Y entonces me oigo, en un recuerdo que no sé si es recuerdo o eco, decir la frase que todos repiten. Nada sale después de las 9. Y me pregunto si la dije para cuidarlos. O para que no nos viéramos pasando en fila india al lado de nosotros mismos. La gente de los pueblos cercanos evita la brecha 3 después de las 8:30. Dicen que a partir de esa hora la selva oye más de la cuenta. Que a veces, si caminas rápido, oyes tus propios pasos adelante de ti, un segundo por delante, como si te fueran marcando el ritmo. Que si ves 2 caminos iguales, tomes el que te canse más, al menos te sabrá a real. Y que, si un militar te saluda 2 veces el mismo día con el mismo, con gusto de verlo otra vez mi capitán, te hagas el tonto, no respondas. No lo niegues, no lo confirmes. Deja que la frase se vaya por la maleza, como humo. Si preguntan por el origen del video, les dirán que fue cosa de un soldado curioso y un reloj necio. Quizá. Para mí, la base 042 no está embrujada. Está desajustada. Como una brújula que marca 2 nortes y te obliga a elegir en cada paso. Aquí aprendí que hay horarios en los que las órdenes no son instrucciones, sino bordes. Que las cámaras no guardan imágenes, sino decisiones. Y que hay firmas que, aunque digan tu nombre, no te pertenecen. Lo único sensato que puedo ofrecer como advertencia es esto. Si alguna vez pasas por un lugar donde la gente repite historias con horas exactas, a las 21 se corta, a las 3:33 se oye, a las 4:04 aparece. Respeta el reloj. No lo desafíes. No intentes ver qué pasa. No hay curiosidad que valga la pena si la respuesta es verte a ti mismo haciendo lo contrario de lo que juraste. Y si te toca vivir con un lector biométrico que titubea, no respires hasta que marque verde. Te vas a sentir ridículo, claro. Pero es preferible el ridículo a quedarte al otro lado del corte, viviendo una versión de tu vida que no vas a recordar haber firmado. Si alguna vez ven otro video donde salgo a las 20:59, no lo compartan por morbo. Páusenlo. Mírenle la cara al tipo que escribe. Fíjense en el gesto mínimo de duda que hace antes de levantar la vista. Esa duda es el verdadero terror. No los gritos, ni la sangre. La pregunta que no te suelta. ¿Soy yo el que decide? ¿O estoy obedeciendo algo que ya dije en otro minuto que no existe? Yo sigo preguntándomelo. Y aunque el sistema me muestre en verde, el rojo tarda lo suficiente como para recordarme que, en algún lado, tal vez, hay otro Raúl que nunca volvió del martes. Identificación 042. Soy el capitán de infantería Raúl Medina, 38 años, 15 en filas. En mayo de 2021, me asignaron al Comando Especial 042, Selva de Campeche. Vigilancia aérea, monitoreo de vuelos rasantes, rutas nocturnas por brecha, trabajo de calor y mosquitos, de botas embarradas y antenas que se oxidan si parpadeas. Hasta ahí, normal. Lo raro empezó el primer día. Mi expediente ya estaba firmado con mi nombre y mi huella. Yo no. La oficial de administración, trenza apretada, olor a loción barata y café recalentado juró que me había recibido la semana anterior.
Me enseñó un folio con mi firma. Parecía mía, con ese garabato final que hago cuando voy con prisa. Me reí, medio incómodo. Debe ser un error del sistema, mi teniente. Ella no se rió. Bajé al comedor y un soldado, joven, orejas grandes, me soltó. Qué gusto verlo otra vez, mi capitán. ¿Otra vez? Le pregunté cuándo nos habíamos visto. El martes, dijo, cuando usted ordenó no salir después de las 9. Ese mismo martes, yo iba camino a la base, todavía peleando con el GPS y el lodo. Se me fue la sangre a los pies. No dije nada, solo asentí, como si me acordara. Esa noche pedí acceso a las cámaras. Olor a plástico caliente en la sala de monitoreo. Vibración leve del aire acondicionado que nunca daba el ancho. La operadora buscó el martes a las 20:55. En la pantalla, yo. El mismo corte de cabello, la misma cicatriz que me dejó una culata en 2014, la misma forma de ajustar las mangas. Estaba sentado frente a la mesa, escribiendo un informe, mirando de vez en cuando hacia el reloj de pared. 20:58. 20:59. A las 21 exactas, el video se cortó. No hubo glitch ni ruido de señal, solo un salto a negro, como si alguien hubiera cerrado la tapa de un coyote de un golpe. La operadora me miró por el rabillo del ojo. Tragó saliva. Yo también. Al día siguiente, 2 sobres en mi bandeja. Los 2 con mi nombre. Los 2 firmados por capitán Raúl Medina. Firmas distintas. En uno, evacuar la base antes de las 20:30, horario local. En el otro, mantener posición hasta nuevo aviso. La clase de contradicción que se resuelve con radio a Mando. Pero Mando no contestó. O marcaba ocupado. O se escuchaban ruidos de fondo que parecían voces. O viento metido en una botella. Dividí el personal. Equipo Alfa. 8 elementos con el subteniente Farías, listos para moverse a las 20:15. Equipo Bravo conmigo, para quedarnos hasta medianoche. Si todo salía bien, Alfa se adelantaba a la pista de extracción y Bravo cerraba con barrido. Procedimiento de manual. A las 19:50, último chequeo. Temperaturas, 31 grados. Insectos pegados a la luz, trompetilla en el oído derecho. Esa sensación pegajosa en la espalda que te hace pensar en quitarte la camiseta, pero no lo haces porque el chaleco te raspa. A las 20:13, Alfa salió por la brecha 3. Los vi en la cámara de perímetro. Avanzaron en fila india. La cámara térmica los siguió. 12 figuras calientes en un río negro. 20:45, reporte de Farías. Todo en orden, mi capitán. Llegamos al punto 1:20:56. El operador en radar murmuró. Qué raro. El térmico marcaba manchas idénticas repitiéndose a una distancia fija, como si la patrulla dejara un eco caliente a sus espaldas. A las 21 horas, la pantalla de térmicos parpadeó. No se fue a negro. Se llenó de un color plano, imposible. Como si la selva hubiera tenido pronto la misma temperatura en cada hoja, cada gota, cada piedra. Silencio. Ni grillos. Nada. Farías, ¿me copias? Nada. Alfa. Confirmación de posición. Solo el ventilador del techo dando una vuelta floja. Y el zumbido del tubo fluorescente, por primera vez audible. A las 0:03, el térmico volvió. Una línea de manchas móviles aproximándose desde el sur. Hice que nos formáramos en la puerta. Entraron a paso rápido, barrosos, con los uniformes llenos de hojas y lodo seco. Farías hizo saludo y dijo: autorización para cruzar al comedor, mi capitán. Ya tenemos 4 horas sin comer. 4 horas. Se suponía que estaban en la pista de extracción. Me acerqué y olía charco estancado, a madera húmeda, un olor que no conocía de esa parte de la selva. ¿Dónde estuvieron?, pregunté. Aquí mismo, dijo. Usted nos dio retén. Dijo que nadie salía después de las 9. ¿Se acuerda? No me acordaba. Y sin embargo mi nombre, mi firma, mis órdenes. A esa hora sentí algo muy físico. Una presión detrás de los ojos, como si el casco me apretara por dentro. Respiré hondo. Sabía que, si perdía la calma, todo se desarmaba. Dormí poco. Al amanecer, fui a comunicaciones. Pedí el log de llamadas a Mando. En la pantalla, un registro con mi clave de voz, marcando a las 20:40, 20:51, 20:59. Yo no había llamado a esa hora. Reprodujeron la última. Se escuchó mi timbre, ese tono nasal que detesto cuando estoy cansado diciendo: procede retén interno. Nadie sale.
La operadora me miró de nuevo sin mirarme. Hay incomodidades que se miden en milímetros. El que gira apenas la silla, el que finge ordenar papeles. Entendí. Ya circulaba la historia. El capitán que da órdenes y luego dice que no. A media mañana, bajé a almacén. Quería revisar el libro de firmas. A veces los errores se ven donde menos esperas. El sargento de armas me lo pasó. Encontré mi rubro en la página anterior a mi llegada. La firma era mía, sí, pero hecha con otra pluma, con una tinta que ya había perdido brillo, como si llevara días ahí. Metí el dedo en el bolsillo y toqué mi bolígrafo. Lo hice por inercia, como si pudiera comparar texturas a través del metal. No sé por qué, pero sentí frío en las uñas. Pedí un vuelo de reconocimiento con el dron táctico. Mi intención, recorrer la brecha 3 y ver si de verdad Alfa estuvo fuera. Subimos el dron a las 13:12. Calor tremendo, y ese golpe de sol que te pega en los dientes cuando sonríes. La cámara mostró huellas recientes, ramas pisadas, latas aplastadas. Hasta ahí, lógico. Pero a los 100 metros, el camino se duplicaba. Igualito. 2 brechas paralelas con el mismo charco, el mismo tronco, la misma bolsa azul atorada en una espina. Si paneabas a la izquierda, veías la copia. A la derecha, el original. Si es que había original. El operador de dron dijo bajito: «¿Qué chingados?». Apagué el dron. Decidí trazar un plan simple. A las 18:30, formamos 2 binomios. Uno con mi cabo más veterano, otro conmigo. Caminos distintos, relojes sincronizados. Si había una trampa, la partiríamos. Movimos a las 19:02, hora rara, intermedia. Llevé un marcador fluorescente en la mochila. Cada 2 minutos dejaba una marca en la corteza de los árboles, flechas imperfectas que solo yo reconocería. Caminamos. Respiración en seco. Ese olor a tierra caliente que anuncia aguacero sin que llueva. Mis botas hicieron un sonido hueco. No era raíz, era madera. Un escalón. Como si alguien hubiera colocado una tarima debajo de la tierra. ¿Escuchó?, me dijo el cabo. Afirmé. No quería explicar qué. A las 20:54, regresamos al perímetro. Yo, con flechas pintadas en las manos. El otro binomio, sin rastro de pintura. Les mostré una flecha en un tronco, fluorescente, fresca. Ellos señalaron el mismo tronco, limpio. Les juro que mis dedos tenían tinta que apestaba a solvente. Ellos juraron no ver nada. Discutimos. La discusión se volvió eco. Alguien dijo: «Esto no es normal». Yo dije, con la boca más seca de lo que me gusta admitir: «Nadie sale después de las 21». Y entonces lo entendí. No era una orden, era una frontera. A las 20:59, todas las superficies de metal de la base hicieron un microsonido, apenas audible, como cuando tocas una cuchara con otra. El reloj del comedor dio ese último salto minúsculo que el ojo casi no capta. Y a las 21, ya lo saben, el plaf sin ruido. La selva lisa en los térmicos. El mundo sosteniendo la respiración. El lunes siguiente, llegó un oficio. El archivo de identificación 042 ha sido eliminado. Pedí confirmación a mando. Tardaron. A la segunda insistencia, me contestaron. Con una frase que me atravesó el estómago. El capitán Raúl Medina murió en operaciones el 3 de mayo. Ese era mi día de llegada. Me quedé quieto, de pie, con el auricular pegado a la oreja, escuchando el vacío que dejan los operadores cuando cuelgan, y el sistema tarda un segundo en cortar. Ese zumbido fino que no es nada y es todo. Quise pensar en una explicación. Suplantación. Sabotaje. Broma de mal gusto. Lo intenté. Pero, ¿cómo explicas que la base tenga un horario en el que los hechos dejan de encajar? ¿Cómo explicas que 2 órdenes contrarias, firmadas por ti, se cumplan a la vez? ¿Cómo explicas que un equipo salga y, a la vez, jure que nunca salió? En la región la gente empezó a hablar del doble del 042. El capitán que se ve en la tele y en la vida. Un video circuló, tomado con un celular desde la ventana del comedor, donde se me ve, o a alguien igual a mí escribiendo a las 20:59, levantando la mirada hacia el reloj, volviendo a escribir, y luego nada. Ese fue el origen de la leyenda, dicen, que si la base está en un cruce de veredas viejas, que si debajo hay una iglesia maya enterrada, que si arriba pasan aviones que doblan el tiempo. Cuentos. Ojalá fueran solo cuentos. No pretendo convencerlos. Solo quiero dejar claro cómo se siente. No da miedo como en las películas.
No hay violines ni gritos. Da miedo como una migraña que aprieta, como el hormigueo en la nuca cuando alguien te llama por tu nombre y no hay nadie. Da miedo como reconocer tu letra y no acordarte de haber escrito. Ahora sigo en activo, paso controles de identidad, y a veces el lector biométrico se queda en rojo un rato que se me hace eterno. 3 segundos, 4. Yo contengo la respiración. Juro que siento que, si respiro, el sistema va a elegir al otro. Al que firmó el martes, al que ordenó el retén, al que quizás sí murió el 3 de mayo. Volví a ver el video del comedor muchas veces. Lo pauso en las 20:59. Me observo. El hombro derecho un poco caído. La mano izquierda apretando el bolígrafo con fuerza. Una gota de sudor que corre por la mandíbula y se pierde en el cuello del uniforme. Pienso, ese soy yo. Y pienso, ese no soy yo. Y entonces me oigo, en un recuerdo que no sé si es recuerdo o eco, decir la frase que todos repiten: nadie sale después de las 9. Y me pregunto si la dije para cuidarlos, o para que no nos viéramos pasando en fila india al lado de nosotros mismos. La gente de los pueblos cercanos evita la brecha 3 después de las 8:30. Dicen que a partir de esa hora, la selva oye más de la cuenta. Que a veces, si caminas rápido, oyes tus propios pasos adelante de ti, un segundo por delante, como si te fueran marcando el ritmo. Que si ves 2 caminos iguales, tomes el que te canse más. Al menos te sabrá a real. Y que, si un militar te saluda 2 veces el mismo día con el mismo "con gusto de verlo otra vez, mi capitán", te hagas el tonto. No respondas. No lo niegues. No lo confirmes. Deja que la frase se vaya por la maleza, como humo. Si preguntan por el origen del video, les dirán que fue cosa de un soldado curioso y un reloj necio. Quizá, para mí, la base 042 no está embrujada. Está desajustada. Como una brújula que marca 2 nortes y te obliga a elegir en cada paso. Aquí aprendí que hay horarios en los que las órdenes no son instrucciones, sino bordes. Que las cámaras no guardan imágenes, sino decisiones. Y que hay firmas que, aunque digan tu nombre, no te pertenecen. Lo único sensato que puedo ofrecer como advertencia es esto. Si alguna vez pasas por un lugar donde la gente repite historias con horas exactas, a las 21 se corta, a las 3:33 se oye, a las 4:04 aparece. Respeta el reloj. No lo desafíes. No intentes ver qué pasa. No hay curiosidad que valga la pena si la respuesta es verte a ti mismo haciendo lo contrario de lo que juraste. Y si te toca vivir con un lector biométrico que titubea, no respires hasta que marque verde. Te vas a sentir ridículo, claro. Pero es preferible el ridículo a quedarte al otro lado del corte, viviendo una versión de tu vida que no vas a recordar haber firmado. Si alguna vez ven otro video donde salgo a las 20:59, no lo compartan por morbo. Páusenlo. Mírenle la cara al tipo que escribe. Fíjense en el gesto mínimo de duda que hace antes de levantar la vista. Esa duda es el verdadero terror. No los gritos, ni la sangre. La pregunta que no te suelta: ¿soy yo el que decide? ¿O estoy obedeciendo algo que ya dije en otro minuto que no existe? Yo sigo preguntándomelo. Y aunque el sistema me muestre en verde, el rojo tarda lo suficiente como para recordarme que, en algún lado, tal vez, hay otro Raúl que nunca volvió del martes. Base que volvió. Me llamo Juan Maraver, capitán de caballería. 43 años, 2 décadas en activo. No soy de exagerar, tampoco de andar contando cuentos. Pero lo que pasó en Durango lo registro como lo viví, con los datos que tenía a la mano, y con lo que me hizo temblar las manos. En 2016, me cayó una orden rara. Revisar unas coordenadas de la base remota Ignacio Herrera, supuestamente cerrada desde 1998, por una explosión de combustible. Esa base, en papel, ya no existía. Borrada, catálogo cancelado, sellos encima. Aún así, pedían sobrevolar, confirmar y reportar. Fin de la historia, en teoría. Despegamos en helicóptero al amanecer. El piloto, un mayor de vuelo de los que no se asustan fácil, venía callado. La sierra de Durango se veía limpia, con ese verde serio que en foto sale bonito pero en vivo aprieta el pecho. El viento pegaba con ráfagas secas, el altímetro bien, la brújula, normal, nada extraño. Hasta que el piloto señaló con el mentón. ¿Ves eso? A la distancia, unas líneas pálidas sobre tierra cobriza. No era camino de ganado ni brecha de mina. Eran pistas, pintadas frescas, como con cal nueva.
Me acomodé los binoculares. Las marcas tenían esos números gordos de pista militar, casi borrados por el sol, pero no del todo. Y una calle de rodaje que cortaba un rectángulo oscuro. Si alguien me juraba que ahí no había base, yo le ponía enfrente lo que veían mis ojos. Nos acercamos en descenso. El helicóptero vibró diferente, como si hubiera entrado a una bolsa de aire densa, con olor a algo conocido. Combustible. No a gasolina vieja, a gasolina recién tirada. Instruí a hacer un circuito. El piloto dijo, si toca el suelo, que sea rápido. Asentí. Aterrizamos con polvo levantado y esa sensación de, aquí no nos quieren. El primer paso me crujió en las botas. Tierra dura, migajas de vidrio. Frente a nosotros, cascos de vehículos alineados, pintura de un verde pasado de moda, antenas de tubo levantadas como huesos. La lona del estandarte colgaba todavía en el asta, con colores que ya no usamos. Me dio un calmón raro, como si hubiera llegado tarde a una ceremonia. Caminamos al comedor. La puerta se dio con un golpe de hombro, un olor a grasa fría, a café sin azúcar, a sal en las mesas. En las charolas había platos con comida seca pegada, y tazas con el borde manchado, a medio beber. Toqué una con el dorso de la mano. Fría, pero no con ese frío de años, más bien como de un día sin gente. Me escuché pensando, ¿se pararon al baño todos al mismo tiempo o qué? Y me dio risa nerviosa, de esas que cortas al instante, porque no hay con quien chistear. En la pared colgaban relojes, 3, desfasados por segundos, pero clavados a la misma hora y al mismo día. 22 de junio de 1998, 19:12. Le tomé foto con el celular. No por prueba oficial, sino para mí, para que después no viniera nadie a decirme que, seguro estaba confundido. Revisamos la oficina. Había carpetas con nombres de la dotación original. Reconocí uno de inmediato, el teniente Hidalgo. Estaba en todos los recortes de la explosión. Muerto, QEPD. Y ahí, en el registro del día, su firma, Act. 22 de junio de 1998, guardia 19 horas. Me froté la frente. Sudaba, aunque adentro hacía fresco. El piloto me miró como preguntando, ¿nos seguimos o nos regresamos? Dije, seguimos. La voz me salió un poco más delgada de lo que quería. Al caer la tarde, probamos el radio. Antiguo, de perillas pesadas. Música marcial sonaba en los altavoces de la base, en cinta. Una marcha que yo escuché en la escuela militar, con ese chirrido leve cuando la cinta recorre el carrete. Le bajé volumen. No me gustan las fanfarrias cuando hay polvo metiéndose a la lengua. Le subimos potencia a la frecuencia de servicio. La aguja marcó tono limpio. Base Herrera a Central, dije por probar. Silencio. Cambié canal. Interferencia pero mansa. Giré otra perilla, un pasito más a la derecha. La voz entró clara, como si alguien nos hablara desde el cuarto del lado. Base Herrera a Central, incendio controlado, no abandonen. Se me helaron los dedos. El piloto me miró fijo, con los ojos grandes como si fuera niño regañado. Respondí sin pensar. Recibido, Herrera. Reporte de estado. Nada. Ruido de fondo, y el carraspeo de alguien que se acerca al micrófono y decide callarse. La frase me quedó rebotando en la cabeza. No abandonen. Le di al piloto la orden natural. Nos vamos. Él ya lo había decidido. Caminamos hacia el helicóptero con el paso medido, sin correr pero sin perder tiempo. Ahí empezaron las cosas que no puedo explicar con palabras bonitas ni técnicas. El panel del helicóptero encendió, todo en verde. Giró el motor principal. Los instrumentos, firmes. El piloto jaló colector. El rotor respondió, y luego bajó, como si lo hubieran empujado con la mano. No quiere, dijo entre dientes. Repitió el procedimiento. Mis dientes vibraban con el intento. El helicóptero se quedó pegado al suelo. Campo magnético nos está jalando, soltó el mayor, y luego se corrigió, como si hubiera dicho una tontería. O algo en el aire. Hizo un tercer intento. Nada. Ahí fue cuando me sudó la espalda de verdad. La noche cayó de golpe. No como cae el atardecer, estirándose. De golpe. El cielo se volvió blanco por segundos, como cuando una nube se rompe y deja ver un faro. La bruma nos rodeó. Olía a gasolina recién derramada. A flama que no se ve pero quiere. Pegué los labios. Probar el aire se volvió hábito. Amargo. Los focos del perímetro se encendieron uno por uno, avanzando hacia nosotros, como si alguien los prendiera en fila. Un zumbido bajo recorrió la plancha.
Caminamos hacia la plaza central porque era eso, o quedarse junto a un helicóptero terco. En el mástil, la lona del estandarte se estiró con un viento que no sentíamos en la cara. Se me enchinó la piel de los brazos, así, al natural. Y entonces los vimos. Hombres formados frente a la plaza. Uniforme antiguo. Mochilas de lona. Botas pulidas que tal vez en su momento brillaron. Estaban quietos, pero esa quietud que tiene peso. Al principio pensé que eran maniquíes de instrucción. Luego se movió uno. Apenas un giro de cabeza, como para acomodar la mirada. Me pasé la mano por la barba para asegurarme de que mi cara seguía siendo mi cara. Al acercarnos, reconocí algo peor, que cualquier fantasma. Eran versiones más jóvenes de nosotros. No idénticos, pero con eso que te delata en una foto de generación. La postura, la forma de cargar el brazo derecho, el gesto cuando respiras para dar una orden. El que encabezaba la formación dio un paso al frente. Yo contuve el aire. Si es posible escuchar un paso en suelo duro desde 20 metros, ese fue. Tenía la insignia de teniente en el pecho. Lo supe antes de ver el nombre. Cuando levantó la barbilla, la luz le pegó de lado, y en el portanombre pude leerlo. Hidalgo. Me tembló el estómago. El piloto dijo en voz baja, casi rezando. No estamos aquí. Quise decirle que sí estábamos, que me dolían las piernas, que el sudor me picaba, que sentía la pulsera del reloj apretarme. Pero entendí lo que quiso decir. No era nuestro aquí. Hidalgo no habló. Tal vez no podía. Detrás de él, al fondo, el comedor mostraba sombra de gente moviéndose, pero cuando volteabas de lleno, no había nadie. Como si los ojos solo pudieran verlos de reojo. Arriba, algo parecido a una bengala sin chispa cruzó lento, iluminando la pista con luz de hospital. La música de cinta volvió a sonar, y pensé que alguien, en alguna parte, le estaba dando play y rewind por desquitar la manivela. Me acerqué al radio portátil, y lo prendí por inercia. La voz volvió, sin emoción, como de reporte de rutina. Base Herrera a Central, incendio controlado. No abandonen. Abrí la boca y la cerré. ¿Qué se contesta a eso? Lo que fuera que estaba repitiéndose no pedía ayuda. Pedía que nos quedáramos. Eso fue el que me apretó el corazón. La idea de un lugar que se rehúsa a estar vacío. Me acerqué un paso más a la formación. El aire se enfrió de golpe. No ese frío de noche serrana, sino un seco que quema. Los ojos me lagrimearon. Oí un chasquido encima, como un transformador que carga y descarga. La lona del estandarte tronó. Yo levanté la vista y vi un bordado viejo, hilo dorado casi café, y bajo el nombre Ignacio Herrera, una frase que no había leído en los registros. Aquí nadie se retira solo. Pensé. Claro. Por eso repiten. No sé de dónde saqué esa conclusión, pero la sentí clavada. El piloto me jaló del hombro. Me dijo al oído lo que yo ya sabía. Vámonos caminando. Le contesté con la cabeza. Empezamos a andar hacia la salida del perímetro. Los focos se apagaban detrás de nosotros, uno por uno, marcando el ritmo de nuestra retirada. Yo serví de guía con la linterna, pero a los 10 pasos la luz se volvió una leche espesa. No alumbraba más allá de la mano. Me empecé a marear, como si llevara horas sin comer. Me quité el guante izquierdo, por impulso. Tenía la piel de los dedos arrugada, como si hubiera estado en agua. No tenía sentido. Me enojé con esa sensación, porque el enojo a veces te acomoda. Esto no es para nosotros, pensé. Entonces, con la misma brusquedad con que la noche se había vuelto blanca, volvió a ser mañana. O algo parecido a la mañana. Había luz natural, no brillante, sino parejita. Dimos 3 pasos y el suelo cambió de textura. Tierra, piedras sueltas, metal oxidado que se despedazaba bajo la bota. Me detuve. Miré atrás. No quedaba formación ni focos. Solo ruinas calcinadas, techos derrumbados, antenas rotas. El asta estaba partida y la lona quemada, pegoteada a la base. El comedor era un cascarón negro. El olor seguía ahí, pero ya no fresco. Viejo. Triste. Como estación abandonada después de lluvia. Caminé a la plaza. Entre restos y ceniza, asomaba una placa medio enterrada. La despejé con la hoja del cuchillo. Leí en voz baja, para mí. A los caídos de la base Herrera, 22 de junio de 1998. Sentí la lengua seca. El piloto no dijo nada. Nos miramos y supimos que no íbamos a contarlo con adornos, ni con adjetivos de más. Regresamos al helicóptero por puro reflejo.
El mayor hizo los procedimientos, y como si nada hubiera pasado, la máquina respondió obediente. Despegamos sin más. Arriba, recordé las líneas de pista que habíamos visto al acercarnos. Ahora no se distinguían. Solo manchas, grietas, matorrales. Apunté en mi libreta lo que pude, hora, coordenadas, lo que dijimos y lo que no. Me dolía la quijada de apretarla. No soy supersticioso, pero en ese vuelo de regreso traté de no pensar el nombre de la base en voz alta. El informe oficial, ya se lo imaginan. Una frase bonita que cierre. Ilusión atmosférica por reflejo lumínico de mineral volátil. Sí, muy técnico, muy limpio. Tal vez alguien necesitaba escribir algo que no metiera problemas. Yo firmé lo que me tocaba, puse anexos, fotos, audio. Y guardé en mi libretita, la mía, un renglón más simple. Se repite cuando alguien abre la frecuencia. Si me preguntan qué fue, no me haré el interesante. No sé. Lo que sí puedo decir es lo que sentí en el cuerpo. Frío seco, olor a gasolina nueva, un peso extraño que no dejaba levantar el helicóptero, y la certeza tonta, y a la vez clarísima de que a alguien se le quedó la orden atascada. No abandonen. ¿Qué frase? Suena a mando, pero también a ruego. Como cuando uno ve a un compañero que se quiere quedar detrás del humo, y no entiende que ya no hay guardia, que la lista pasó, y que su nombre tiene cruz negra. ¿Volvería? No lo recomiendo. Y si por alguna razón alguien abre esa frecuencia allá arriba, no conteste en automático. No repita lo que escucha, aunque la voz se oiga cerca y le gane la costumbre. Cierre el canal. Anote la hora. Respire por la nariz. Si siente el olor a combustible fresco, retroceda. Si empieza a escuchar música en cinta, baje el volumen. Y, sobre todo, si ve formarse una línea perfecta de hombres que parecen ustedes mismos pero sin canas, no haga lista. No los nombre. No se ponga a cuadrarse. Ellos ya tienen su última noche completa. Déjela quieta. Hay lugares que no aceptan su muerte. Se quedan ahí, tercos, como cuartel que cree que el toque de silencio fue ensayo. A esos sitios no se les discute. Se les rodea. Se les deja en paz. Y si un día la radio le devuelve una frase de hace años, recuerde esto que le digo sin adornos. No es para usted. Es para los que se quedaron. Usted, siga de largo. Porque la base que volvió no quiere testigos. Quiere compañía. Y esa compañía se paga caro. Yo, por lo pronto, ya dije lo que vi. Y con eso duermo. O lo intento. Comunicado Delta. Soy el mayor de transmisiones Eduardo Beltrán. 42 años. 17 en servicio. En agosto de 2023, me mandaron revisar una anomalía. Mensaje saliendo por una frecuencia que oficialmente estaba muerta desde 2004. Canal Delta 12. En papeles, ese canal pertenecía a la Brigada Selvática 18, unidad dada de baja tras un accidente en Chiapas. Nadie debería poder hablar por ahí. Sin embargo, cada noche del 23 de agosto, a las 21:30, alguien lo hacía. Los primeros registros eran cortos, casi escuetos. Claves viejas, modulación en banda lateral, cierres con una frase fija. Fase 3 iniciada. No dije nada fuera de lo debido cuando me lo informaron. Solo pedí el expediente, el historial técnico y un receptor digital con capacidad de despliegue de video analógico, por si se trataba de alguna conversión rara. A la vieja escuela, pero con las tripas modernizadas. Rastrear el origen nos llevó a una loma al oriente de Ocosingo. Coordenadas sencillas, mapa sin misterio. La colina era un lomo oscuro entre milpa y monte bajo, con manchas de selva cerrándose por los costados como dientes verdes. Subimos en 2 camionetas, 5 hombres, equipo ligero. El aire pegajoso nos cubría de inmediato. El sudor olía a metal por el repelente. Los insectos parecían chispas con alas alrededor de las lámparas. A esa hora, la sierra se escucha a sí misma. Grillos, ranas, la respiración del monte a tirones. A las 21:12 plantamos la antena direccional. A las 21:22 encendí el receptor. Mis manos ya sabían el camino. Ganancia. Filtro. Caída de ruido. El display marcó un pico a la frecuencia exacta. A las 21:30 en punto, la señal entró como si alguien abriera una puerta, y desde adentro salieran voces que llevaban años esperando. Comando Delta a Central, misión concluida, regresamos a base. Respondí como dictaba el protocolo del canal, con palabras que hoy suenan viejas y a la vez mordían todavía. La respuesta llegó sin retraso, cálida, con ese mínimo zumbido que recuerdas de los equipos con válvulas.
Mayor Beltrán, ¿por qué no vinieron ayer? Me quedé frío. Miré a mi sargento, que ya tenía la libreta abierta sin que se lo pidiera. Contesté lo que cualquier militar con noción del calendario hubiera dicho para salir del paso. Es 2023, no tenemos reporte de su salida. Silencio. Pero no vacío. El silencio de radio es como una pausa que aprieta la cabeza, luego la misma voz, gastada por el miedo, el tono ya no de reporte sino de alguien que mira por encima del hombro. Negativo. Es 2004, nos rodearon. No hay salida. Uno de mis operadores dijo bajito: ¿es broma? Yo ya no bromeaba. Pedí que nadie hablara. La portadora se ensanchó. El receptor cambió a modo de video, como si obedeciera una orden vieja. No debería. Y sin embargo lo hizo. La pantalla escupió una imagen sucia, verde botella, típica de visión nocturna de hace 20 años. Selva de noche. Iluminada a golpes. Linternas, cascos, hombres en formación con los fusiles como se llevan cuando ya no esperas instrucción sino impacto. Reconocí los parches, reconocí la estructura de la columna, y luego vi algo que me ató el estómago como un nudo marinero. Un soldado giró hacia la cámara. Tenía mi cara, no la de ahora, la de entonces, la ceja cortada, el lunar junto al pómulo. Yo no había estado en esa brigada, nunca lo estuve. Entonces, el video tembló. Un golpe, un hombre gritó, cortó, y enseguida la imagen se fue a negro. La señal terminó en un jadeo de estática, como si el aire mismo se hubiera quedado sin voz. Miré el reloj, 7 minutos justos. Nada antes, nada después. Podría decir que abrimos un informe y lo enviamos por los canales correspondientes, que hicimos pruebas, que intentamos explicar lo físico con más física. Todo eso pasó, pero hay cosas que se te instalan en el cuerpo más allá de lo que escribes. Desde esa noche, a las 21:30 de cada 23 de agosto, el Delta 12 volvía a encenderse. 7 minutos. La misma franja. El mismo saludo. La misma frase final. La explicación oficial que se atrevieron a aventar fue resonancia ionosférica retrógrada. Palabras finas para decir, la atmósfera guarda ecos. Sonó elegante en un papel. En el terreno, en esa loma, la palabra era otra: repetición. Y la repetición, si trae dolor, muerde. Regresamos un mes después con equipo extra, registradores, un analizador de espectro de banda ancha, baterías redundantes, un par de cámaras térmicas por si el monte nos estaba jugando un truco de calor. No había señal de antenas ocultas, ni de generadores, ni de gente. El ruido de fondo era limpio, la propagación estable, la dirección de llegada clavada al mismo punto. En la mochila llevaba algo que no anoté en ninguna bitácora, una vieja identificación laminada que me tomaron en 2003, cuando todavía le debía respeto a un corte de cabello que ya no uso. La guardé como si fuera un amuleto o un pase. Tonterías, lo sé, a veces todos lo somos. Esa segunda noche, cuando la voz volvió, hice algo distinto. En lugar de responder con el manual, hablé como habla un hombre al que le están entregando su nombre de vuelta. Escúchenme. Estamos en 2023. Si me está oyendo, si me estás oyendo, no regresen a la base. Repito, no vuelvan por la vereda principal. Rodeen por el arroyo y busquen altura. No sé de dónde salió esa instrucción. No sabía de ningún arroyo. Y sin embargo, al decirlo, pude sentir en el paladar el sabor a agua con hojas. Pude ver piedras resbalosas bajo las botas. Como recordar un lugar al que nunca has ido, y al mismo tiempo, saber dónde poner el pie. Del otro lado, alguien respiró más fuerte. Entendido, mayor. ¿Es usted? ¿De verdad es usted? El sargento, con su mano en mi hombro, me hizo tierra. Aquí estamos, dije. Estoy contigo. La voz respondió. Fase 3 iniciada. Un disparo seco reventó el audio. Una ráfaga. Movimiento. La señal se fue a blanco y negro. Un cuerpo cayó de espaldas frente a la cámara. La visera marcó la cara apenas. No puedo asegurar que era yo, y tampoco puedo jurar que no. Después de esa transmisión, pasé 2 semanas sin dormir bien. Me despertaba con los labios resecos y la garganta áspera, como después de gritar órdenes bajo lluvia. Soñaba con radios viejos encendidos en cuartos sin ventanas. En la oficina me pedían análisis. Daba análisis. Números. Suposiciones. Alguien propuso que era un rebote multianual provocado por tormentas solares. Lo leí, asentí, y en mi cabeza me escuché decir, no,
es otra cosa. Es un bucle que aprendió a respirar, el tercer año. Porque sí, volvimos el siguiente 23 de agosto, y el siguiente nos preparamos para tentar a la suerte. Llevamos un emisor capaz de inyectar una portadora modulada exactamente en el margen de su ventana, con un desfase calculado para tratar de colarnos como si fuéramos parte de su mismo tiempo. ¿Funcionaría? Nadie lo sabía. ¿Y si abríamos algo que no debíamos? Mejor no hacer esa pregunta en voz alta. A las 21 horas 29 minutos 50 segundos, ajusté el dial manualmente. A las 21:30, su comando Delta Central nos golpeó el pecho como la primera vez. Misión concluida. Regresamos a base. Yo ya no podía contestar como manual. Me salía otra voz, más cansada, más terca. Alto, no crucen el claro. Manténganse en sombra. Ubican la piedra grande como un jaguar acostado. Fóquense ahí. 5 minutos. Luego corren. Silencio de nuevo. Y entonces pasó algo distinto. La imagen en el receptor no mostró selva. Mostró nuestro campamento. Nosotros, ahí mismo, vistos desde un ángulo más alto, como si alguien hubiese subido a la ceiba y apuntado hacia abajo. Vi la antena que habíamos montado esa tarde, vi mi propia gorra sobre la mesa, vi a mi sargento rascándose la nuca. Y vi, a la izquierda del cuadro, una sombra de hombre con el fusil apuntando hacia nosotros, entre el monte. No era una silueta de visión nocturna, era demasiado real. Estaba a 5 metros. Como no lo habíamos oído. Giré, no había nadie. La selva, callada. De regreso en la pantalla, la sombra dio un paso y desapareció como si la tragara un borde que no vi. «Mayor», dijo mi operador, y no tuvo que decir más. Otro de nosotros, el cabo, estaba sangrando de la nariz, sin razón. La señal bajó de intensidad. Una voz, distinta, ronca, entró como si viniera de una habitación contigua. Ya nos vimos. Cortamos el intento de inyección, demasiado pronto. Revisamos todo, cables, niveles, pulso. El cabo dijo que estaba bien, pero sus ojos tardaron en regresar del lugar al que se asomaron. Esa noche no dormimos en la loma, nos retiramos al municipio. En el hotel, el portero nos preguntó si éramos los de los radios que se oyen solos. No respondí. El hombre, como quien comenta el tiempo, soltó. «Cada año es lo mismo, jefe. Vienen unos, y luego ya no vienen. O vienen otros, que son ustedes, pero como más jóvenes». Me pasé la lengua por los dientes. Tenían sabor a tierra. Entre 2023 y 2025, compilé 79 minutos de audio, 21 fotogramas duros, y una descripción mal hecha en un papel arrugado que encontré en el fondo de la maleta después de la segunda misión. La letra era mía, aunque no recordaba haberla escrito. Decía: «No cruces el puente de troncos. Te están esperando del lado seco». «¿Qué puente?». Revisé mapas, fotos, reportes de campo. En ningún trazo cercano aparecía un paso de troncos. Y sin embargo, cada vez que hablaba por Delta 12, sentía bajo mis botas un crujido que no era de hojas. La cuarta vez que subimos, ya con la mitad del equipo convencido de que aquello era más que eco, llevé una grabación mía de 2004. Un video de una práctica en Veracruz, por si algún timbre de voz hacía de clave. No lo reproduje. Me bastó sostenerlo en la mano. ¿Para qué? ¿Quién sabe? A las 21:30, la voz dijo mi grado y apellido como si me estuviera viendo aparecer en la puerta del comedor. «Mayor Beltrán, ¿me copia? Confirmamos hostiles en abanico. Necesito instrucciones». Me acomodé el audífono. Sentí caliente la batería en la cintura. Dije: «Escúchame con calma». Oí cómo respiraban al otro lado, no él solo, varios. El comisario nocturno de los grillos cayó durante 2 segundos, como si también atendiera. «No corran en línea, cambien de ritmo, saltos cortos. No den la espalda al claro. Si alguno cae, no lo levanten ahí. Hay ojos que no parpadean. No los miren de frente». ¿De dónde salen esas frases? ¿De dónde salen las cosas que uno no sabe que sabe? Del miedo heredado, de una memoria que no es solo tuya sino del terreno. Los de 2004 ejecutaron. Lo supe por el sonido. El monte te dice cuando alguien cambió de postura. La imagen volvió. Se veía el filo de un arroyo, lagartijas saltando, un casco dejando una marca. Un soldado. Mi soldado volteó a la cámara. Yo mismo, más joven, empapado. La cicatriz brillando. Y habló, pero sin abrir la boca. «Ya casi».
La transmisión se cortó como si alguien cerrara la tapa de una caja de golpe. 7 minutos, otra vez. 7 exactos, como si un metrónomo viejo marcara el tiempo en una mesa que no vemos. ¿Se salvaron? ¿Murieron igual pero 2 metros más allá? ¿Estoy hablando con muertos que repiten su última vuelta, o con vivos congelados en la primera? No tengo esa respuesta. Lo que sí tengo es esto. Cada vez que intento desviarlos, algo de acá se nos tuerce. Un foco que no prende, un reloj que tarda, sangre de nariz, una sombra donde no debería. La última noche que subimos, la de este año, ocurrió el detalle que me hizo escribir este relato como advertencia, no como parte de un informe. A las 21:30, antes de que yo hablara, la voz del otro lado dijo con claridad: no contestes. Si contestas, nos quedamos. Obedecí. No hablé. Y aún así escuché mi propia voz, vieja, contestando. ¿Locura? Ponga el término que lo haga dormir mejor. Yo sé lo que oí. Mi timbre de 2004 diciendo lo que yo dije en 2023. La cadena cerrándose sobre sí misma. ¿Y el video? El receptor proyectó un último cuadro nítido. La loma sin nosotros. La antena sola. Un pájaro parado en el brazo como si fuera rama. Y detrás, difuso, el brillo de una especie de columna de aire, vertical, como calor levantándose sobre el asfalto. En esa columna, por un segundo, se dibujaron figuras en marcha. 5. La cuenta exacta. 1 volteó. Otra vez esa cara. La mía. O la de alguien que me está usando como espejo. No busco convencer a nadie. No vine a contar aparecidos, ni a vender un misterio con palabras adornadas. Si hablan de resonancia ionosférica retrógrada, asentiré. Que así le llamen. A mí me sirve algo más simple. Hay canales que no se apagan porque del otro lado nadie colgó. Siguen ahí, con el dedo apretando el botón, esperando que alguien les diga por dónde. Si usted trabaja con radios, con torres, con claves viejas, preste atención a lo que voy a decirle, y tómelo como costumbre. Cuando una frecuencia dada de baja vuelve a encenderse sola, conteste una sola vez. Una. Y luego cállese. No haga promesas. No. Ofrezca rutas que no conoce. No intente rescatar a quien quizás solo necesita que le pongan nombre a su vuelta. Si algún día escucha el Delta 12 a las 21:30 del 23 de agosto, no imite mi voz. No repita mis instrucciones. No quiera ser héroe de nadie atrapado en la selva de 2004. Yo ya lo hice y ahora, cuando me miro en el espejo al rasurarme, hay mañanas en que esa cicatriz sobre la ceja me parece más reciente de lo que debería. Como si del otro lado, el que fui, también se rasurara mirándome, esperando que por fin, esta vez, le diga lo correcto. La radio es un hilo. No sabe distinguir años. Solo sabe si hay alguien del otro lado que la sostenga. Cuando ese hilo brilla con luz propia en la noche, es tentador jalarlo para ver qué cuelga. Mi consejo es este: jale poco. Y si una voz que suena como la suya le pide ayuda desde un tiempo que ya pasó, haga memoria de lo que vale conservar. A veces, la ayuda es colgar a tiempo. A veces, la ayuda es no abrir la puerta que parece una frecuencia sin dueño. Porque hay llamadas que no son invitaciones, sino trampas con uniforme y apellido. Y una vez que contesta, es posible que el que se quede de guardia sea usted. Informe fragmentado. Soy el teniente de reconocimiento Oscar Palacios, 33 años, 11 en servicio. Si están viendo este video, ya oyeron el título. No es broma ni intento de asustar a nadie. Es lo que me tocó vivir y lo que quedó grabado. Lo cuento como se lo contaría a otro militar en la mesa de comedor, con café recalentado y la camisa pegada por el calor. Sin adorno. Sin ganas de convencer. Solo para que no les pase. El 14 de febrero de 2023. Operación Espejo. Frontera de Chiapas con Guatemala. El mapa parecía sencillo. Entre el Santo Domingo y el Lacantún, un campamento clandestino que movía fierro, combustible y quién sabe qué más. 6 hombres. Yo. El sargento Alba, que mascaba chicle como si con eso corriera el reloj. El cabo Romero, rígido pero cumplidor. Ortega, que era más flaco que el fusil. Y los hermanos Jiménez, gemelos, que nunca discutían. Porque pensaban lo mismo. Salimos al mediodía. El monte crujía seco. La neblina había bajado tanto que se quedaba colgada en los hombros. Caminábamos despacio para no hacer ruido y porque el piso, aunque duro, tenía trampas, raíces abiertas, agujeros de animal, piedras que parecían firmes pero no lo eran.
A eso de las 18:30, la luz ya parecía apagada y seguimos avanzando por inercia. Se escucharon tiros. Leves primero, luego más cerca. Nada de ráfagas, más bien disparos sueltos, como prueba de sonido. Formamos perímetro, señales con la mano, Alba a mi derecha, Romero cubriendo retaguardia, y de la nada, salieron de la maleza 6 hombres, uniforme como el nuestro, parches como los nuestros, el mismo color gastado en los codos, el mismo lodo seco en las botas. Pensé, refuerzos. Lo pensé en serio. Hasta que vi lo imposible. Uno de ellos era yo. No parecido. Era yo. Mis mismos ojos hinchados por dormir poco. La cicatriz cortita en la ceja que me hice en Sinaloa, cuando me reventó una piedra de un costado de la brecha. No era un disfraz. No era una broma. Era yo mirándome con una calma que no me gustó nada. Los 2 grupos quedamos parados, frente a frente, a 7 u 8 pasos. Nadie habló. Nadie quiso ser el primero en soltar una palabra que no se pudiera recoger. Miré a Alba. El otro Alba estaba del otro lado, con el chicle quieto. El viento casi no pasaba. Con ese silencio raro, cualquier movimiento parecía un grito. Y entonces empezó el juego. Si yo levantaba el fusil, mi copia también lo levantaba, pero con un respiro de atraso. Si inclinaba la cabeza, él me seguía. Si daba medio paso atrás, él lo daba. Lo mismo con los demás. Era como vernos en un espejo, pero uno que no era exacto. Un espejo cansado, con ese retraso que te hace perder la paciencia. Romero se quebró primero. Disparó al aire, solo para cortar la tensión. Allá, su doble no apuntó al cielo. Lo apuntó a él. Trueno seco. Romero cayó con la mano crispada, tratando de volver a jalar el gatillo sin fuerza en los dedos. Su copia también cayó, del otro lado, torcido igual. No hubo más órdenes. Disparamos todos. El monte se prendió de fogonazos, y lo que teníamos enfrente se deshizo, no como carne, sino como polvo cuando le pegas al costal. Se fue al aire en tiras, como humo que no huele a nada. El ruido duró poco. Luego, otra vez el mismo silencio pesado, pero ahora con algo jalando desde el estómago. Nos acercamos a Romero. Respiraba mal. Sangre oscura en la placa. Hicimos lo que se hace. Comprimir, pedirle que aguantara, prometerle que la ambulancia vendría aunque sabíamos que no. No llegó. Lo enterramos esa noche. Sin ceremonia, un hoyo, piedras, ramas, cruz improvisada con 2 varas y el cordón de su cantimplora. Si han enterrado a un compañero, saben cómo se quedan las manos, con esa tierra pegada bajo las uñas que no sale ni frotando con jabón. Dormimos por turnos. O eso intentamos. Yo cerraba los ojos y veía a mi otro yo parpadeando con retraso, como si me quisiera alcanzar. En la madrugada creí oír pasos alrededor, pero eran los míos de antes o de después. Ya no supe. A las primeras luces, fuimos a ver la tumba. No había tumba. Las piedras estaban movidas, la tierra plana. En el centro, en lugar de la cruz, había un espejo roto, pero no de casa, no de baño. Era un vidrio grueso, opaco por detrás, con 6 fragmentos regados como si alguien los hubiera aventado con coraje. Cada pedazo nos mostraba a cada uno, pero con años encima. Ojeras más profundas, mandíbulas tensas. Quise tocar mi pedazo, y me tembló la mano. El reflejo no me siguió. Tardó un segundo, volvió a atrasarse. Quise creer que era efecto del miedo. No lo era. Alba dijo que nos retiráramos. Nadie se quejó. De regreso, el camino se hacía corto y largo a la vez. A ratos veíamos nuestras pisadas frescas, encima de otras iguales, como si alguien nos hubiera caminado por la espalda en paralelo. Hicimos alto para orientarnos, radio prendido. La voz de base llegaba con retardo. Yo decía, Palacios, confirmo coordenadas. Y escuchaba mi voz otra vez, calcada, un poco más lenta, como cuando en el teléfono se hace bucle. Ortega le sacó la pila al equipo y la volvió a poner. Igual. No era interferencia normal. Era otra cosa que se colaba en la señal, como si el monte rebotara lo que éramos, y nos lo regresara después. Cruzamos un arroyo ancho. El agua corría tranquila, y al mismo tiempo parecía quedarse quieta. Una ilusión, dicen. Bajé por la ribera para recargar cantimplora. Metí la mano y sentí la corriente tibia, como si llevara horas al sol, pero el sol no había estado fuerte. Miré el agua y me vi, pero con los labios morados y los ojos en rojo. Parpadeé para sacar la imagen, y el de abajo no parpadeó conmigo. Esperó. Me devolvió el gesto tarde. Venían también los rostros de los Jiménez, solo que uno detrás del otro, sin mezclarse,
como fotografía mal impresa. ¿Qué haces ante eso? ¿Haces un chiste? ¿Te vas? Yo me levanté de inmediato. A veces la mejor decisión es moverte y callar. Seguimos caminando hacia un claro que Alba juraba recordar de 2018. Llegamos a algo parecido a un campamento, pero vacío. Fogón apagado, latas sin abrir, huellas que iban y venían en círculo. Y en una estaca, colgado con cinta gris, un papel plastificado con el escudo de nuestra unidad. No el nuevo, el anterior. Alguien había estampado mi nombre, mi firma, y la fecha del día anterior. Un borrón casi invisible decía, fase 3 iniciada. Nos vimos las caras. Nadie firmó eso. Nadie de nosotros lo cargaba. ¿Quién lo dejó? Nosotros de vuelta. Otros que somos nosotros, pero hechos con el desgaste del tiempo. ¿Qué significa fase 3? Si nadie nos habló de fase 1 o 2. Conozco la cara del miedo en otro soldado. No es la que se hace chiquita. Es la que se queda seria, demasiado seria, como si la piel estuviera apretada por dentro. Al atardecer, escuchamos motores que nunca llegaron. Luces lejanas que no se acercaban. El monte, que durante el día tiene grillos y aves, por ratos quedaba sin ruido. No voy a decir, se sentía una presencia, porque eso no ayuda a entender. Se sentía un desfase, como si el lugar estuviera reproduciendo lo mismo con una pista fuera de tiempo. Dimos con el punto donde, según mapa, debíamos cruzar hacia una loma para esperar extracción. Desde ahí, se veían 2 senderos idénticos. 2. Mismo número de piedras, misma rama caída en el mismo ángulo. En uno había una colilla aplastada de cigarro, en el otro, la misma colilla. Toqué ambas. Las 2 estaban calientes. 2 caminos iguales en un monte que nunca repite. Ortega dijo, es para jugar contigo. Lo dijo serio. Y tenía razón. Dormimos otras horas, cada quien pegado a su bulto como si fuera ancla. En la noche, yo me desperté con la sensación de que alguien me respiraba desde atrás del cuello. Me volteé sin hacer ruido. Yo mismo me miraba desde 1 metro, con la cara manchada de lodo viejo. No levanté el arma. Él tampoco. Me vi tragar saliva. Él tragó después. Quise preguntar, ¿qué quieres? Y no lo hice. Él tampoco. Cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba solo. Digan lo que digan, hay momentos que no se cuentan en los reportes porque suenan ridículos. Pero si no lo digo yo ahora, ¿quién lo va a decir? Al amanecer, decidimos cortar por una vereda que bajaba a la orilla del Santo Domingo y salir por un camino de pescadores. La idea era simple, tocar tierra conocida. A medio camino, escuchamos en el radio la voz del jefe de operaciones. Negativo, no hubo despliegue hoy. Repito, nadie salió. Alba respondió sin consultar. Con el debido respeto, nosotros ya vamos de regreso. La voz insistió. No registramos su salida. Palacios, usted firmó negativa por enfermedad. Dicen que el enojo ayuda a disipar el miedo. A mí me dio risa. Risa nerviosa, claro. ¿Enfermedad? Yo estaba ahí, con lodo hasta los tobillos y el hombro ardido por el peso de la mochila. Les mandé coordenadas. A los 2 minutos, mismo audio de vuelta, mismo tono. Coordenadas no válidas. Palacios, usted no está en servicio. ¿Ven lo que digo con el desfase? Allá no solo había copias de nosotros en carne, también en papel, en registro, en voz. Llegamos a una zona abierta y encontramos marcas de helicóptero. 2 círculos perfectos. 2. La hierba aplastada en el mismo dibujo. Huellas de botas duplicadas. Y en el centro, como si alguien hubiera hecho un chiste malo, otro espejo, este sin quebrar. De cuerpo entero, clavado en el suelo con estacas finas. Me acerqué con cuidado. No salía mi reflejo normal. Salía yo con una placa distinta, la que usábamos antes del cambio. Me toqué la cicatriz y tardó 1 segundo en tocarse. Vi a los Jiménez, pero se veían mayores, con canas en las patillas. Alba encendió la cámara del casco, sin que yo se lo pidiera. Aprendió esa costumbre en un operativo, donde nos querían culpar de algo. Gracias a eso, hay video. Cuando revisamos ese material en la base, porque si volvimos se ve claro. 6 hombres frente a un espejo grande, en un claro donde no hay espejo. En el video, el espejo está. En las fotos fijas, no. Díganme cómo se reporta eso sin que te miren con cara de, váyase a descansar. Volvimos al puesto a pie, y en silencio. El camino de salida cruzó por el caserío de unos pescadores que nos vieron como si ya nos hubieran visto. Una señora me dijo, «Teniente, ¿otra vez por aquí?» Le respondí que era la primera. «No,
dijo, con una sonrisa triste. A veces el río les devuelve a los que ya pasaron. No sonó a amenaza. Sonó a costumbre. No insistí. Me dio una bolsita con tortillas envueltas en una servilleta limpia. Estaban tibias sin fuego cerca. Otra vez la temperatura que no cuadra. En la base, lo administrativo se volvió más raro que el monte. Las bitácoras nos negaban. Mi firma aparecía en un documento de incapacidad. El código de la misión estaba cerrada antes de que saliéramos. Y mi informe, que mando en video con audio, se duplicaba solo en el sistema. Un archivo gemelo, firmado por Óscar Palacios, con otra huella digital que, según el lector, también era mía. El título era el mismo. Informe fragmentado. Lo abría si contaba lo mismo, pero con detalles que no viví. Que el espejo de la tumba estaba completo, que Romero se despidió, cosa que no ocurrió, que los hermanos Jiménez discutieron por primera vez. ¿Quién escribe esas variaciones? ¿Otra versión de mí? ¿Este lugar donde fuimos que te copia y te corrige? El video que circula, porque ya circula, uno no controla qué sale del cuarto de evidencia, es el del casco de Alba y el mío. Se ve el monte, la neblina baja, las voces cortadas por el jadeo. Se oye el disparo de Romero al cielo. Se ve cómo él cae y, del otro lado, algo cae igual sin que la cámara logre enfocar. En el minuto siguiente, cuando todos disparamos, el lente se mancha con polvo, y después, cuando se limpia con la manga, ya no hay nadie enfrente. La parte que más pide la gente que se repita es la del espejo roto. En cuadro, los fragmentos devuelven nuestras caras viejas. En persona, eran más duros, más de verdad. El origen de la leyenda, dicen algunos, es ese. Soldados que se vieron a sí mismos y no se reconocieron. Y a partir de ahí, el monte empezó a devolverles cosas que no habían perdido todavía. Yo digo que la leyenda empezó mucho antes. Empezó el día que alguien nombró espejo a una misión en tierra donde todo se refleja con mala intención. ¿Qué aprendí? Que hay zonas. Callen los que creen que todo es igual, donde el tiempo no pasa derecho. Donde una decisión llega atrasada. Donde el radio te repite lo que acabas de decir, pero con otra intención. Donde enterrar a un compañero no significa tapar un hoyo, sino abrir una puerta. ¿Fueron clones? ¿Proyecciones? No sé. No me importa el nombre. Importa la señal. Si un lugar te responde como tú, no le contestes. Si ves tu cara con un segundo de diferencia, no la sigas. Y si te dicen que esa misión nunca se hizo, guarda una prueba que no sepan borrar. Una palabra, un objeto, una memoria que no cuadre con su papel. La tumba de Romero nunca apareció. Cada vez que pienso en él, me llega la imagen del vidrio con 6 pedazos, y me pregunto dónde quedó el séptimo. Tal vez el séptimo era él. Tal vez el séptimo soy yo, hablando aquí. No quiero dramatizar. Solo dejar una advertencia. Si les toca patrullar entre el Santo Domingo y el Lacantún, y alguien propone alar por una vereda que se parece a la otra, no discutan. Regresen. No esperen a ver quién mueve primero el fusil. No jueguen a imitar. Y si aún así ven su reflejo llegar tarde, respiren hondo y bajen la mirada. A veces el único modo de no quedar pegado al cristal es no buscarse. Cierro. No porque se me acaben las palabras, sino porque no quiero hablar por ese otro que firma donde yo no firmé. Este video es el mío. Esta voz es la mía. Lo demás, lo que aparezca igual pero con un segundo de atraso, no soy yo. Y si lo encuentran, no lo abran. No alimenten al espejo. Corredor de humo. Me llamo Alan Núñez, cabo de infantería. 27 años. 5 en el servicio. Esta historia la cuento como me sale, sin adornos. Pasó ahí por Tenosique, Tabasco, en un campamento que armamos de volada, y que la gente de la zona empezó a llamar la 52, nomás porque así decía una lona vieja que colgaba del comedor. Nadie le puso nombre oficial. No dio tiempo. Nos tocó cuidar un camino de terracería que corría pegado al monte, rumbo al norte. Le decían el corredor, aunque en realidad era una vereda ampliada por las camionetas y por los pasos de los que cruzan de noche. Las cámaras fallaban siempre en el mismo tramo, un pedazo recto, corto, donde se hacía una nata blanca a ras de suelo. Al principio lo tomábamos a broma. La bruma de Usumacinta, decía uno. Humedad, decíamos. Aquí todo suda. La tierra, los árboles, uno mismo. Te quitas la playera y pesa el doble. La linterna hace un cono de luz, y afuera solo hay bichos, truenos lejanos y vapor. La primera noche que vi la cosa, fue durante una ronda con el teniente Sandoval. Él era de los que no hablan mucho.
Camina, mira, apunta con el mentón, y ya entendiste. Éramos 6. El zumbido de los moscos se metía por las orejas, como si te rascaran por dentro. El aire olía a hojas podridas y a diésel. Llegamos al tramo y ahí estaba la bola de niebla, quieta, hecha una pared. Uno se ríe por nervios. Parece que alguien dejó el humo de una fogata parado. Me escupí la mano para apretar mejor la correa del rifle. El chaleco estaba empapado, como si lo hubiera sacado de una cubeta. Avanzamos, dijo el teniente. Ni preguntó, ni explicó. Uno tras otro pegados, yo iba tercero. Entramos y la luz de las linternas se volvió cochina, de esas que nomás alumbran tu propio aliento. La niebla sabía a ceniza, como cuando apagas una vela con los dedos y te los metes a la boca sin querer. No duró más de 10 pasos. Del otro lado estaba el mismo camino. Y no. A ver, ¿cómo lo digo? Era igual, pero con la sensación de que alguien movió todo medio centímetro a la izquierda. Los árboles estaban donde debían, pero se inclinaban hacia el lado contrario. Las huellas de llanta, las nuestras iban hacia la base, pero con los dibujos invertidos, como si hubiéramos retrocedido en vez de regresar. Y el viento, cuando dio, vino de un sitio donde nunca sopla. Uno lo sabe porque allá el viento trae el río. Ese no lo traía. Sandoval levantó la mano para detenernos. Al frente, junto a las tiendas, había un grupo de hombres. Soldados. 6. Parados frente a las carpas, mirando hacia nosotros. Y aquí es donde me cuesta que me crean. Eran nosotros. No parecidos. Nosotros. Mismas mochilas, mismas manchas en el uniforme. El nudo mal hecho en la bota del cabo Pérez. La cinta fluorescente que le pegué a mi cargador para no confundirlo de noche. Si alguien duda, que me pregunte dónde traía yo la curita bajo el guante izquierdo por una ampolla. El de enfrente también la traía. No jalamos gatillo. Nadie gritó. Lo que sentí fue más simple. Me dio vergüenza moverme. Como cuando te cachan haciendo algo y te quedas congelado. Pensé, si yo doy un paso, el otro yo también lo va a dar, y vamos a chocar como dos de esos pajaritos de juguete que se pegan al vidrio. Y de pronto uno de ellos se desprendió del grupo. Caminó hacia nosotros. Con una calma de flojera. El casco brillaba un poco con la luz. El chaleco goteaba. Yo conté sus pasos sin querer. 1, 2, 3, 4. Pérez respiraba raro. Olía a sangre metálica de encía inflamada. El otro yo. El que venía se detuvo frente al teniente. Sandoval no dijo nada. Extiende la mano, como para pedirle el arma, o para saludarlo, quién sabe. Se tocaron. No hay otra palabra. Se tocaron. Y los dos se hicieron humo. No explotaron. No cayeron. Se deshicieron. Un polvo gris que se pegó al sudor de nuestras caras. Me entró un poco a los ojos y me ardieron como diablos. Pérez soltó un quejido y luego un vómito rojo. Se dobló, temblando. Yo olí hierro, hierro caliente. Mi lengua sabía a moneda. Ahí sí empezó el desmadre. Nadie dio orden. Nadie la necesitó. Corremos. Saltamos la niebla como quien cruza una cortina de baño. Del otro lado, la noche de siempre. Mis botas hundiéndose en el lodo con ese sonido de succión que ahora me despierta en las madrugadas. Volví la cabeza por una especie de impulso tonto, como el que te hace mirar el retrovisor cuando ya te pegaste. Alcancé a ver nuestras sombras allá adentro, quietas, como esperando turno para salir. No salieron. Éramos 3 cuando llegamos a la base. Pérez venía entre nosotros, con la sangre pegada a los dientes. Se sentó en la primera silla de plástico que encontró y se quedó mirando la mesa. Alguien, no sé quién, puso la cafetera. Olía a quemado. El sargento de guardia nos gritó que qué chingados, y luego se cayó al vernos la cara. Las manos me temblaban tanto que, cuando agarré el vaso para tomar agua, parecía que estaba batiendo pintura. El resto de la noche fue larga y callada. Le revisaron la boca a Pérez. No tenía heridas. Nada. Reventó por dentro, dijo el enfermero, que en realidad era un cabo con un botiquín. A las 5 de la mañana empezaron a cantar los gallos del rancho de al lado, y a esa hora entró el capitán con cara de pocos amigos. ¿Qué hicieron? ¿Quién autorizó patrulla? Nadie. No había registro. En la bitácora de operaciones, esa noche está limpia. Como si nos hubiéramos pasado las horas jugando dominó bajo el techo de lámina. Y cuando alguien mencionó al teniente Sandoval, el capitán se quedó con la boca apretada un rato, mirándonos de uno en uno, como contando. Luego dijo, con voz chiquita para lo que era él. El teniente Sandoval falleció en 2023, en Chiapas.
Esto fue en 2024. Le vi la vena del cuello brincar mientras lo decía. Todos nos quedamos con cara de, no puede ser. Pérez, que llevaba 15 minutos callado, soltó. Yo lo vi. Me tocó. No volvimos a entrar. Se acordonó el tramo con cinta amarilla, de esa que más bien parece adorno de fiesta cuando el viento la mueve. De día, el pedazo no tiene nada. Tierra, hojas, piedras planas, un tronco caído que sirve de banca. De noche, si la humedad sube, la niebla regresa y se queda pegada al piso como un charco que no moja. Algunos muchachos juraban oír voces adentro. No gritos, órdenes. Alto. En columna. Paso corto. Cosas así. Yo las oí una vez, con el oído pegado al casco para tapar los moscos. No venían de ninguna dirección clara. Las escuchas, y te da eso que no tiene nombre, no miedo, no coraje. Otra cosa que te aprieta detrás de la nuca y te deja la boca amarga. A la semana, llegó un agente de civil. Traían camionetas blancas y un aparatito con antenas, como radio viejo. No dijeron quiénes eran. Pidieron café, usaron nuestro toldo, hablaron bajito. Interferencias, dijeron. Rebote de señal, dijo otro. Uno, que parecía el jefe, anotó en una libreta. Zona especular. A mí me dio risa por dentro. Si le quieren poner nombre fino a un espejo de niebla, allá ellos. Se fueron al tercer día. Dejaron 2 sensores, clavados junto al tronco caído. De noche, cuando la bruma se formaba, los aparatos pitaban sin patrón, como si se trabaran. El enfermero, que ya todos le decíamos Doc, jugaba a contar los pitidos para ver si había una clave. Nunca hubo. Hay detalles chicos que me regreso a revisar en la cabeza. La noche del cruce, por ejemplo, el monte estaba más callado del lado de la niebla. Menos grillos. Menos pájaros de esos que pegan un brinco cada que escuchan un paso. Y la luna se veía como mojada por dentro, como si la vieras a través de un vaso con agua. También recuerdo la sudadera de uno de nosotros, colgada en la estaca equivocada. La suya tenía una mancha de salsa al lado del codo. La mía la tenía cerca del pecho, por la altura del bolsillo. Es una estupidez fijarse en eso cuando el mundo se te está doblando, pero es lo que se te clava. Una mancha, el olor a vainilla del repelente barato, el chasquido de la bota de Sandoval, el Sandoval de ese lado, rompiendo una ramita que no estaba ahí. Si existió o no, no puedo probarlo. Solo sé que la oí. Con el tiempo, dejamos de hablar del tema. No por miedo, por cansancio. Cada vez que lo cuentas, algo se te queda atrapado en la garganta y te llevas ese sabor a apagador de vela el resto del día. Pérez pidió traslado. Lo cambiaron a una base con más gente. Se fue serio, flaquísimo. Me dejó su navaja. Para que no cortes con los dientes las bolsas de suero, bromeó. Nunca me cayó bien esa broma, pero me la guardé. A veces, cuando afilo la navaja, siento que el aire alrededor se calienta un poquito, igualito que cuando la figura tocó al teniente. Me aparto. La dejo sin filo. No sé afilarla. Mejor así. Hubo una madrugada en que un camión se atascó cerca de la cinta. El chofer, un señor de Veracruz con acento cantadito, nos dijo que vio luces de frente, como de otro camión, pero sin ruido. Ni motor, ni freno, nada, primo. Luz muerta. Así dijo. Le pedí que me señalara de qué lado. Señaló hacia el corredor. Yo le quité la vista. Me puse a jalar con la eslinga, a lo mío. Mientras amarrábamos, se alcanzó a oír un paso, adentro. El veracruzano me miró buscando chiste. No lo había. Le di una palmada en el hombro. Avance con cuidado, compa. Se persignó y subió. Al irse me gritó que si de verdad nos quedábamos ahí de noche. Le dije que solo de día hacemos guardia. Fue mentira, pero no quise darle vuelta a su miedo con el mío. De repente llegan muchachos nuevos que no saben la historia y se quieren lucir bravucones. Se paran en el borde y asoman la cabeza. Yo no grito. Me acerco y les pongo la mano en la nuca. Suave, como cuando uno empuja a un cachorro para que no meta el hocico donde no debe. Aquí no, les digo. Aquí se mira desde lejos. Uno preguntó por qué. Le conté lo mínimo. Que una vez nos perdimos y regresamos por otro lado. ¿Por el monte?, dijo. Number. Por el lado que te muestra la niebla cuando le da la gana. Me miró raro. ¿Y qué hay allá? Le dije la neta que creo. Lo mismo, pero mal puesto. Como un cuarto que mueves apenas, lo suficiente para que te pegues en el dedo chiquito de la noche. No se rió. Bien por él.
No fui al funeral de Sandoval porque técnicamente ya llevaba muerto un año cuando lo vi desaparecer. Es una oración absurda, lo sé. Me enteré por un recorte de periódico viejo que pegó alguien en el tablón de anuncios. Ahí hablaban de una emboscada, de una patrulla perdida, de un tal Sandoval que se quedó cubriendo la retirada. La foto era mala, tomada de lejos, pero me bastó para reconocerle la forma de plantarse, un poco ladeado, como si el piso se le quedara chico de un lado. Si yo digo que lo vi luego, de noche, y que se hizo humo al tocarse con otro, la gente me mira con lástima. No busco consuelo, busco que no vuelvan a cruzar. Con el tiempo empecé a evitar la guardia nocturna. Decía que tenía que limpiar las armas, que me tocaba inventario, que había una fuga en el tinaco. Mis compañeros no me la compraban del todo, pero me la respetaban. Uno aprende a ver el miedo ajeno y a darle su esquina. Si me tocaba sí o sí, me quedaba con la lámpara prendida apuntando a cualquier lado que no fuera la cinta. Si escuchaba pasos en el monte, respiraba por la nariz y contaba. 1, 2, 3. La cuenta te agarra de la mano y te lleva. No sé si sirve, pero no entras en pánico. A veces sueño que cruzo otra vez, no siempre con uniforme. A veces con la ropa de civil, una mochila cualquiera, y del otro lado salgo yo mismo pero con un lunar que no tengo, o con un corte de cabello que me queda mal. En el sueño, el otro yo me sonríe como pidiéndome perdón, y cuando nos acercamos noto que su aliento huele a cerillo apagado. Me despierto con la boca pastosa, como si hubiera lamido un cenicero. Tomo agua, sigo con el día. No sé si alguien va a archivar este relato con las tonterías que escuchamos en campaña. Me da igual, lo estoy contando por si algún día pasan por Tenosique, y alguien les dice que hay un tramo donde la neblina no corre con el viento. Si lo oyen, no se acerquen por curiosidad. La curiosidad es un mal capitán. Les juro que del otro lado no hay nada que les haga falta. Lo que sea que esté ahí, está completo sin ustedes. Si se empujan, si creen que es nomás una historia de soldados aburridos, van a ver caras conocidas. Les va a dar gusto y miedo a la vez, y cuando algo te da las dos cosas al mismo tiempo, no es señal de bienvenida, es trampa. Yo ya no patrullo de noche, no porque me tiemblen las piernas, que sí, sino porque entendí lo único útil que nos dejó esa madrugada. La niebla no es niebla, es un espejo, y los espejos, cuando te das cuenta demasiado tarde, no te devuelven la mirada, te reemplazan. Si en el camino ven humo parado, no lo prueben con la mano, den la vuelta, déjenle un lugar vacío. El espejo sabrá llenarlo con alguien a quien ya conoce, y a ustedes, que Dios los agarre lejos.